Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 31. Chapter 28. Monkey. 2. La aparición de sus parientes de la luz fue recibida con un aullido indignado que resonó por todo como Rat. Ver a sus parientes traicionándolos, aliándose con los Monkey, sumió a los Eldars oscuros en un frenesí. A los Drukhari no les importó especialmente haber pasado milenios atormentando y asesinando a los de su propia especie y al resto de la galaxia. ¿Por qué nosotros? Fue el pensamiento que involuntariamente dominó la mente de los Drukhari. Los arrogantes y satisfechos Xenos se deleitaban torturando e insultando a otras razas, pero cuando a ellos les hacían lo mismo, no les gustaba ni un poco. A lo largo de los milenios de su existencia, no hubo una sola raza que no hubiera sufrido a manos de ellos. Las naves negras de los Eldar recorrieron la galaxia, pues los arcontes preferían a los esclavos más inusuales e interesantes. Y la necesidad de nuevos esclavos nunca disminuyó. Mientras tanto, el Ziggurat de Beth se encontraba en claras dificultades. El repentino ataque de las naves dragón había sacudido sus escudos y lo había obligado a detenerse, abrumado por la presión de las lanzas de energía. Pero esta pausa forzada fue aprovechada con entusiasmo por la flota imperial. Las naves gigantes giraron lentamente y desataron todo el poder de sus macrobaterías y armas de lanza sobre el Ziggurat que flotaba debajo de ellas. Y aunque la nave de Beth representaba el pináculo de la tecnología Eldar moderna, ni siquiera ella podía soportar el poder combinado de dos flotas espaciales. El escudo de energía parpadeó y desapareció, y en el segundo siguiente, proyectiles y rayos perforaron la armadura, quemándola y abriendo agujeros masivos, provocando reacciones explosivas en su interior. ¡Bum! Komorat fue iluminada por un potente destello mientras el Ziggurat se transformaba instantáneamente en una esfera ardiente y sobrecalentada. La fuerza de la explosión fue tan grande que incluso la superficie de la ciudad se vio afectada, dejando solo roca fundida y cristalizada. La muerte del Ziggurat finalmente dejó claro a todos que la era del dominio de los Eldars oscuros había llegado a su fin. Si bien los Drukhari aún eran fuertes, y su ejército y flota eran considerables, no fue suficiente debido a su crítica desunión. No había nadie entre ellos que pudiera liderarlos a todos. Nadie que pudiera formar una flota cohesionada capaz de repeler a los humanos y a los Eldar del mundo astronave. Como ratas, todos se apresuraron a recoger sus pertenencias y huir en todas direcciones. A nadie le importaban los demás. Cada uno se salvaba, escupiendo a sus semejantes. Solo unas pocas cábalas estaban lo suficientemente organizadas para evitar el pánico total y retirarse de manera ordenada. Por ejemplo, la cábala de la lengua envenenada, liderada por Aurelia Malis, repelió con éxito los ataques humanos. Varias cábalas más pequeñas se habían unido a ella, por lo que su fuerza combinada fue suficiente para completar la evacuación y desaparecer en la telaraña. ¿A dónde se dirigían? ¿Quién sabe? La galaxia es inmensa y hay mucho espacio para esconderse. También hubo otros momentos inusuales. Por alguna extraña razón, las flotas humanas y Eldar apenas atacaron al aquelarre del Elite Sperax, que se retiraba. Circulaban rumores de que algún poder superior había negociado un acuerdo, pero pocos conocían los más mínimos detalles. Pero si algún Drukhari logró escapar con éxito, Asdrúbal no tuvo tanta suerte. Los atacantes habían hecho todo lo posible para que no pudiera evitar su destino. Sin embargo, esto tuvo consecuencias desagradables. Los Eldars oscuros atrapados en la fortaleza de Beth, al darse cuenta de que su tiempo había llegado a su fin, decidieron vender sus vidas al precio más alto posible en su retorcida crueldad. Cada pasillo, pasadizo, habitación o escalera se convirtió en una trampa mortal que se cobraba la vida de cualquiera que se atreviera a entrar. Los Drukhari se rieron mientras se inmolaban, queriendo llevarse consigo a la mayor cantidad posible de razas inferiores. También rociaron venenos mortales al aire. Fue una auténtica pesadilla y una trituradora de carne, pero allí marchó San Stanislav. Las habilidades y el conocimiento arraigados en su ser rompieron cualquier defensa. La luz abrasadora quemó y explotó todo lo que los Eldars oscuros se atrevieron a lanzar contra el santo viviente del emperador. No hubo un solo enfrentamiento importante que Ordinech ignorara. Siempre estuvo en primera línea, afrontando las situaciones más peligrosas y difíciles. Inspirados por su ejemplo, los soldados imperiales también mostraron actos de heroísmo y autosacrificio. Pero con cada nueva sala, la dificultad de las batallas aumentaba exponencialmente.
Beth se había rodeado de los mejores y más experimentados luchadores Drukhari, lo que, dada su esperanza de vida, significaba al menos cientos de años de las batallas y guerras más horribles y brutales. Los Incubi más fuertes, los Witches más experimentados y los Agents y Riders de Esquivoard más rápidos. En algún momento, los únicos que pudieron seguir el ritmo de Stas y sobrevivir fueron los marines espaciales de los Ángeles Sangrientos y los Caballeros Grises. Solo sus reflejos sobrehumanos les permitieron reaccionar a tiempo ante los Eldars oscuros, que estaban drogados y usaban los estimulantes de combate más potentes, sabiendo que morirían en pocas horas. Explosión. La luz dorada se transformó en un ariete de energía que, aunque no a la primera, finalmente atravesó las pesadas puertas de los aposentos privados del gobernante de Comorrat. Solo unos pocos individuos entraron, si es que se les podía llamar así. El santo, que avanzaba con determinación, parecía casi ileso. Solo unas pocas zonas de su armadura presentaban marcas de impactos, pero ninguno había logrado herirlo. Sin embargo, la docena de ángeles sangrientos supervivientes y un par de caballeros grises con armadura de exterminador parecían mucho peores. No había ni un centímetro de su armadura que no hubiera resultado dañado. En algunos puntos, la ceramita estaba perforada, revelando heridas debajo. Pero los ángeles del emperador no mostraban señales de dolor. Aplausos burlones saludaron a los recién llegados. En el otro extremo del salón, sentado en un trono de hierro y depredador, estaba aquel cuya muerte deseaba la mayor parte de la galaxia. Asdrúbal dejó de aplaudir y se recostó en su trono con una mueca de desprecio. No había nadie más en la sala, pero nadie se relajó. Lo más desconcertante era que, a pesar de la grave situación, Beth estaba tan alegre como siempre. ¿A quién veo? El gobernante de Comorrat torció los labios en una especie de sonrisa. ¿Serán esos patéticos monos cuyos antepasados aún cavaban en la Tierra cuando nuestra raza dominaba la galaxia y... Los proyectiles de Volter se alojaron en un campo de fuerza justo frente al rostro de Beth. Uno de los marines espaciales bajó ligeramente su Volter, al darse cuenta de que las defensas del trono eran demasiado sólidas para romperlas de un solo disparo. ¿Qué más se podía esperar de los primitivos? No tenían capacidad para el diálogo. Aunque, ¿qué podía esperar de unos necios que adoraban a un cadáver viviente? Hasta los orcos parecían más listos en ese aspecto y Beth, intentando ganar tiempo, esperó finalmente a que la trampa de energía se cargara por completo y la activó con entusiasmo. Esta trampa era su orgullo. Basada, una vez más, en la tecnología de sus antiguos enemigos, los necrones, era peligrosa no solo para las entidades físicas, sino también para las energéticas. Considerando que su oponente era un santo viviente, el equivalente imperial de un príncipe demonio del caos, Beck ya se preparaba para saborear su horrible muerte. Mientras los Eldars oscuros hablaban, San Stas no hizo nada, lo que hizo que sus tropas lo miraran con nerviosismo, pero también se mantuvieran firmes. Cuando la niebla verde los rodeó, incluso los ángeles del emperador comenzaron a preocuparse. Por eso, cuando los pilones necrones incrustados en las paredes y el techo chispearon y se apagaron, la expresión de sorpresa se congeló no solo en el rostro de Beth sino también en el de los ángeles sangrientos, aunque sus cascos la ocultaron por completo. ¿Qué? ¿Por qué no funciona nada otra vez? Gritó Beth como un animal herido, casi arrancándose el pelo largo y oscuro. ¿Primera vez? Preguntó Stas con filosofía, suspirando con humildad. Y yo que casi lo esperaba. Uno bien, espetó Beth. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. En ese momento, las paredes falsas explotaron y los incubos ocultos atacaron por todos lados. Los marines espaciales aguantaron con valentía el embate, mientras Stas avanzaba a toda velocidad. La espada del emperador se encendió al impactar contra la barrera de energía con un estruendo atronador. Una onda onduló el escudo, pero este resistió. Sin embargo, Beck no prestó atención al santo que golpeaba su última línea de defensa. Asdrúbal sacó una caja negra, la abrió y sacó varias jeringas, inyectando metódicamente su contenido en su cuello. Las venas negras que ya tenía en el rostro se acentuaron, formando un patrón grotesco en su piel de alabastro. Pero eso fue solo el principio. No pensé que llegaría a esto, pero no tengo elección, murmuró Beck, presionando algunos símbolos en el trono. Una espada rosa, que parecía la carne desollada de un demonio, emergió de un compartimento oculto en el reposabrazos. Una mirada al arma repulsiva fue suficiente para saber a qué dios del caos pertenecía. Mucho tiempo atrás, Beth se había atrevido a hacer un trato con la sedienta.
Le había ofrecido las almas de 1000 de sus parientes y, a cambio, ella le había dado un poderoso artefacto de venganza final. No salvaría a Asdrúbal, pero le daría la fuerza para vengarse. Agarrando la empuñadura a regañadientes, Beth apretó los dientes mientras las raíces carnívoras de la espada penetraban su mano y comenzaban a cambiar su cuerpo. Un dolor terrible envolvió al gobernante de Comorrag, pero permaneció en silencio, escuchando solo el crujido de sus huesos y el flujo de sus músculos. El generador del campo de fuerza chirrió, advirtiendo que se apagaría, cuando la luz dorada impactó la barrera de energía una vez más. 1 o 2 golpes más y fallaría, pero Beck lo desactivó él mismo. Tan pronto como el escudo desapareció, la figura borrosa del Eldar Oscuro se abalanzó sobre el santo viviente que se encontraba momentáneamente aturdido. Un marine espacial que intentó interceptarlo fue asesinado por el primer golpe, mientras que el segundo fue respondido con la espada llameante. El santo viviente y el elegido de Slaanesh se miraron a los ojos y luego comenzaron a intercambiar golpes furiosamente, cada uno intentando matar al otro. Del lado de Stas estaba el poder del emperador, su espada y el conocimiento que lo impregnaba. Beck, sin embargo, no se quedaba atrás. Milenios de experiencia superaban con creces el conocimiento de un humano, y las drogas de combate y la espada demoníaca lo convertían en un ser verdaderamente aterrador. Por eso, a pesar de la férrea resistencia, los ángeles del emperador observaron con horror cómo el santo perdía terreno lenta pero inexorablemente. Sí, esquivaba los golpes, pero retrocedía gradualmente, incapaz de resistir la embestida de los demoníacos Eldars. Los marines espaciales no pudieron acudir en ayuda del santo, ya que la presión de los incubos no había disminuido. De repente, Ordinech jadeó y retrocedió un paso. La sangre se derramó por el suelo. La espada demoníaca le había atravesado el lado izquierdo del pecho, dejando una herida abierta que no cicatrizaba. El campo de batalla se congeló cuando un Asdrúbal triunfante dio un paso adelante, listo para ver el miedo a la muerte en los ojos de su enemigo, pero, más fuerte y susurró Santa estás, provocando que la sonrisa de Beth se congelara. ¿Tosque? ¿Qué? Respondió Ordinech automáticamente, y luego se corrigió. Quería decirte que no te distraigas, villano. No acertarás ese golpe final y decisivo. El santo viviente rugió con entusiasmo, apartando la espada llameante, adelantando el pecho y desviando la mirada sin querer. Jamás atravesarás mis defensas y me matarás. Se desconoce qué quería decir el nervioso Beck, pero su vacilación resultó fatal. La sala pareció estallar. Todos los que se encontraban entre la puerta y el santo con Asdrúbal fueron despedidos cuando algo atravesó el pasillo en un instante. Barra oblicua. El brazo de Beck, todavía agarrando la espada, voló por el aire. Barra oblicua. El segundo brazo se unió al primero. Todo sucedió tan rápido que era imposible ver quién atacaba. Finalmente, el atacante aminoró la marcha lo suficiente como para revelar la majestuosa figura del primarca de las cicatrices blancas. Haga-Taikan sostuvo a su enemigo mutilado por encima de su cabeza y lo partió en dos con un solo movimiento. El can salpicado de sangre no le molestó en lo más mínimo. De hecho, el primarca sonrió ampliamente. Arrojó la mitad superior del cuerpo de Beth al suelo y luego le aplastó la cabeza con un potente pisotón. Al ver la muerte de su gobernante, los guardias se dispersaron y huyeron a pasadizos ocultos con la vana esperanza de escapar. Algunos marines espaciales los persiguieron. La increíble noticia se extendió por el moribundo Comorrag. Asdrúbal Beth había muerto. El primarca y los ángeles del emperador restantes observaron en silencio al santo vivo, cuyo rostro se tensó de repente. El agujero en su pecho comenzó a sanar lentamente, pero no parecía preocupado. Gran parte de su atención también se centraba en el propio primarca. Los ángeles sangrientos y los caballeros grises contemplaban con asombro los rasgos y la imponente figura de Hagatai. ¿Quién eres? Preguntó Khan con cautela, con la atención fija en las alas blancas. ¿Eres el hijo de mi hermano, Sanguinius? ¿O el emperador finalmente se ha alzado del trono y tú eres mi hermano? El rostro de Ordinech se retorció de ira. Había estado tan cerca. Solo un poco más, y esta locura habría terminado. No eres mi hermano y empezó. Estás irritado, pero no llegó a terminar. En un destello verde, un robot alto y terriblemente delgado, parecido a un esqueleto y vestido con una capa de acero y escamas, apareció a su lado. Nadie tuvo tiempo de reaccionar cuando el esqueleto colocó una mano sobre el hombro del santo y ambos desaparecieron en otro destello verde. No hace falta decir que los guardias del santo estaban más que un poco decepcionados. Asdrúbal Beth estaba de un humor inusualmente bueno para su situación.
Hacía apenas unos minutos, su conexión con su clon le había transmitido la sensación de su muerte. En cierto modo, Vect incluso sintió lástima por Cripple, como llamaba a su clon. Después de todo, había sido una herramienta excelente y era una pena perderla. Pero no importaba. Tarde o temprano, la galaxia volvería a saber de él. Por ahora, Asdrúbal desaparecería un tiempo para prepararse. En ese momento, había abordado uno de sus barcos ocultos, donde todo estaba listo para un largo viaje. No había nadie cerca, así que pudo partir en paz. La puerta del barco se cerró y el antiguo gobernante de Comorak se sentó en el asiento del piloto. Ingrese la contraseña. Un mensaje rojo brillante apareció ante él. Cualquiera que encontrara esta nave y se atreviera a robarla se arrepentiría rápidamente de su insensata decisión. Nadie robó a Beth y sobrevivió para contarlo. Asdrúbal permitió que el escáner lo escaneara y luego ingresó rápidamente la secuencia de símbolos que solo él conocía en el teclado holográfico. Lo siento, no se pudo iniciar sesión. Por favor, revise su contraseña. Beck miró el mensaje rojo confundido. Un clic y su cuerpo quedó atrapado mientras unas ataduras especiales lo sujetaban al asiento. Solo le quedaba un brazo libre. ¿Cómo pude haber cometido un error? Ah, claro. Beck recordó que, efectivamente, había añadido un símbolo extra a la contraseña de esta nave. Asdrúbal comenzó a reingresar cuidadosamente el código largo y complejo. A solo 1 kilómetro de distancia, un acorazado imperial decidió disparar una salva completa, provocando una violenta sacudida en la zona de Comorak, concretamente en el astillero oculto. El dedo de Beck, en lugar de presionar el símbolo final correcto, tocó uno diferente. El mensaje rojo parpadeó y se volvió negro. Lo sentimos, error de inicio de sesión. Disfruta de la eternidad en el vientre de aquella que tiene sed. Hace mucho tiempo, a Beck le pareció divertido añadir este mensaje a su nave. Ahora, no se reía. Sistemas de autodestrucción activados. 3. Maldito seas. 2. Primitivos, bestias, Monkey. 1. Auge. Pensamientos de los creadores. Bofetada de Kodf suscriptores de pago de Patreon, mi Patreon patreon.com/Kodfslape. James Fleming, ciudadano de la República Felina. Milenarie, ciudadana de la República Felina. Isayaman 123, ciudadano de la República Felina. Nathan, ciudadano de la República Felina. Traducido por Kodfslape. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 32. Chapter 29. Fater. La resurrección de Roboute Guilliman conmocionó a todo el imperio. Una figura de su estatura, aunque indudablemente inferior al propio emperador en cuanto a presencia física, no se quedaba atrás. La eclesiarquía había invertido un esfuerzo considerable para asegurar que uno de los pocos primarcas leales que aún vivían recibiera los honores que le correspondían. Es probable que nadie esperara jamás que Guilliman despertara. Los clérigos siempre habían preferido a sus santos muertos y en silencio, en lugar de respirar, hablar y, potencialmente, sostener opiniones que pudieran ir en contra de la línea del partido. Pero ahora, nadie les preguntaba su opinión. Guilliman se levantó de su trono e inmediatamente se lanzó a un torbellino de actividad. Primero, capturó a los tetrarcas, los gobernantes de los mundos que conformaban Ultramar, su pequeño imperio personal de 500 mundos, que, por cierto, no pagaba diezmos al imperio. En el consejo convocado, el primarca retornado dejó muy claro que las viejas costumbres habían terminado y que el imperio necesitaba despertar. Cualquier problema o retraso que surgiera fue ignorado como si nunca hubiera existido. Quienes intentaron obstaculizar el progreso rápidamente se encontraron con los interrogadores de la Inquisición, una facción de la cual había recibido con los brazos abiertos el regreso del primarca, o con los propios ejecutores de Guilliman. La ya implacable maquinaria de guerra de Ultramar comenzó a trabajar aún más duro, gracias en parte al Mechanicus, que se vio obligado a ceder un poco y a atender las exigencias del primarca. Después de todo, aunque controlaban los mundos tecnológicamente más avanzados, los marines espaciales y el poder del imperio pertenecían en última instancia a Roboute. Este proceso, como se describió anteriormente, no fue nada rápido, pues tardó semanas, incluso meses. Casi al mismo tiempo, se extendió un rumor increíble sobre la victoria de una nueva cruzada sobre Comorak y los Eldars Oscuros. La noticia fue sin duda espectacular, pero quedó eclipsada por la desaparición de San Estanislao. Su desaparición casi provocó una masacre, ya que varios oficiales y figuras poderosas comenzaron a acusarse mutuamente de ser responsables. Afortunadamente, prevaleció la serenidad.
Hasta el regreso del Santo, la cruzada decidió detener su avance en el corazón de la telaraña en Komorak. Hubo varias razones para ello, además del problema mencionado. En primer lugar, dado el enorme tamaño de la telaraña y el hecho de que las puertas de teletransporte en algunos distritos habían sido desactivadas, no todos los Drukhari habían sido derrotados. Se requeriría un esfuerzo, tiempo y paciencia considerables para erradicar los últimos restos cancerosos y purgarlos por completo. En segundo lugar, el imperio estaba profundamente interesado en dominar y desarrollar la red de transporte capturada. Si bien su uso generalizado aún era un sueño lejano, los tecnosacerdotes ya habían enviado a sus mejores magos a comenzar a investigar y estudiar la xenotecnología. Esto, sin embargo, no estuvo exento de controversia. El acuerdo inicial incluía relaciones pacíficas con los Eldar y arlequines cooperantes. Sin embargo, la desaparición del santo agrió gravemente las relaciones con estos aliados, y pocos confiaban en los malditos xenos desde el principio. Aunque los Eldar no fueron abatidos a tiros en el acto, la tensión entre todas las partes era palpable. Tras ocuparse prácticamente de su propio dominio, Roboute centró su atención en el resto del imperio, centrándose en los mundos tecnológicamente más avanzados y poblados, como Armagedón. Ante la ausencia de los enemigos más importantes e irritantes, el imperio logró recuperar el aliento y comenzó a reconstruir sus fuerzas mediante varias flotas del vacío grandes y bien armadas. Con ellas, Roboute Guilliman pretendía redibujar el mapa de la galaxia para siempre. Stanislaus parpadeó y miró a su alrededor confundido. Recordaba con claridad la rabia que lo consumió cuando uno de los primarcas arruinó lo que era casi una muerte garantizada. Un poco más, y la espada demoníaca de Beck lo habría rematado, y todo habría terminado. Pero no. En ese momento, Ordinsek comenzó a comprender la decepción del emperador con sus hijos. ¿Cómo se podía valorar a estos superhumanos si eran capaces de chapucear, pervertir y arruinar incluso las tareas más sencillas? El santo reprimió con dificultad su ira y finalmente evaluó su entorno. Y había mucho que ver. Las paredes eran negras y lisas, con vetas de luz brillante que las recorrían, extendiéndose hacia el cielo y transformándose en cubos rectangulares. No había techo. En cambio, la vista se abría a una impresionante estrella verde que parecía tan cerca que podría estrellarse contra el planeta o donde quiera que estuviera Stanislaus en cualquier momento. Además de la estrella, el cielo estaba lleno de innumerables estructuras metálicas con forma de ataúd, todas impregnadas de la misma luz verde. De vez en cuando, enormes pirámides negras flotaban, recordando un poco al figura de Beth, pero mucho más refinadas y completas, como si sus creadores tuvieran una visión mucho más clara de lo que querían. Pero todo esto era solo el telón de fondo del verdadero propósito de este lugar. Dondequiera que Stanislaus miraba, se alzaban pedestales con exhibiciones. Algunos eran objetos vagamente familiares, parecidos a armas, armaduras o maquinaria. Otros eran criaturas cuya sola apariencia evocaba confusión. Pero lo que realmente capturó su atención fueron los seres vivos, atrapados para siempre en campos de éxtasis, con el tiempo congelado. Al contemplar la extensión aparentemente infinita, Stanislaus calculó el lugar como madre mía, esto es enorme. Además, dado el suelo artificial, era perfectamente posible que la colección continuara debajo. Rió para sí. Aunque no era un experto en Warhammer, conocía a algunos de los personajes principales, y Thracin el Infinito estaba entre ellos. Thracin era uno de los Necrones, una raza ancestral que luchó y destruyó a los ancestrales, creadores de los Eldar, humanos, orcos y otras razas en su guerra contra los Necrones y sus aliados, los Ctan. A pesar de los esfuerzos de los ancestrales, los Necrones salieron victoriosos, aunque posteriormente se rebelaron y traicionaron a los Ctan, debilitados por la guerra civil. Todos los Ctan, menos uno, fueron destrozados, esclavizados y utilizados como armas. La mayoría de los Necrones hibernaron durante millones de años, pero algunos optaron por permanecer despiertos por diversas razones. Thracin fue uno de ellos. Despojado de su alma y cuerpo biológico, Thracin, como muchos Necrones, enloqueció. Pero mientras algunos desollaban la carne de los vivos y la cubrían con sus cuerpos metálicos, el Infinito decidió preservar la mayor cantidad posible de objetos únicos de la galaxia antes de que fuera destruida. Para ello, viaja a través de mundos, requisando todo lo que considera digno de ser preservado para la eternidad. Este todo incluye tecnología, obras de arte y seres conscientes e inertes. Por sus actividades, muchos lo llaman el ladrón,
título que rechaza con vehemencia, prefiriendo ser llamado el maestro de los momentos raros, el señor de la gran biblioteca o el preservador de historias. Almacena todas sus adquisiciones en las vastas e incontables profundidades de su mundo sepulcral, Solemnace. Solemnace se encuentra en la franja oriental y forma parte del dominio de la dinastía Necrón de los Nihilak. Este gris y sombrío mundo tumba se esconde en las profundidades del espacio, donde reina una oscuridad casi total, salvo por el frío resplandor del sol que baña el planeta. Ambos cuerpos celestes son artificiales. La estrella es un cúmulo de espejos, cuyos ángulos están calibrados con precisión para capturar el exceso de energía de una poderosa fuente dentro del núcleo del planetoide. El planetoide en sí es una colosal esfera de Dyson, cuya carcasa está hecha de nanomáquinas y una atmósfera artificial. En su interior, cientos de niveles giran lentamente alrededor del núcleo, donde se encuentra aprisionado un fragmento de Unctan. La joya de la colección de Kracini, según él mismo admite, la fuente de su poder. Stanislaus bajó la vista y no le sorprendió ver otro pedestal. Claramente, él también había formado parte de la colección, permaneciendo allí quién sabe cuánto tiempo. Me pregunto cuánto tiempo ha pasado, pensó Stanislaus con pereza. Con un lento aleteo, planeó hacia abajo. ¿Han pasado décadas? ¿Siglos? ¿Más? ¿Miles? ¿Aún existe el imperio, o la humanidad pereció hace mucho tiempo? Ordinsek no sabía la respuesta, pero eso no apagó su curiosidad. Ya que estaba allí, ¿por qué no admirar la colección? El suelo tembló ligeramente bajo sus pies, y una explosión amortiguada resonó desde abajo. Stanislaus se encogió de hombros. Si era importante, lo descubriría pronto. Al principio, Stanislaus caminó junto a una interminable pared de artefactos Eldar. No encontró nada particularmente interesante. Algunas baratijas hechas de hueso espectral, un vidente congelado en plena danza, Stanislaus ya lo había visto todo. Lo único que captó su atención fue un avatar de Kaine que gruñía amenazadoramente, con su espada ardiente congelada en pleno movimiento. Tras un par de cientos de metros, Stanislaus finalmente llegó a las exhibiciones dedicadas a la humanidad, y allí comenzó a observar con mucho mayor interés. Había de todo. Algunas exhibiciones eran pequeñas, mientras que otras, como un auténtico titán imperial, se elevaban decenas de metros. Lo que realzaba la magia era que no se trataba de maquetas, sino de auténticas máquinas de guerra. En un momento dado, la atención de Stanislaus se fijó en un solitario guardia imperial. Vestía el uniforme militar imperial estándar, pero lo que más le llamó la atención fue su apariencia. Stanislaus había visto las películas de Harry Potter hacía tiempo, y que leas pensé el rostro del guardia no era idéntico al del actor que interpretaba a Ron Weasley. Dejando atrás este extraño misterio, siguió adelante, pero pronto Stanislaus se topó con algo que le dejó boquiabierto y le hizo abrir los ojos de par en par. ¿Qué? Gritó, mirando fijamente un ataúd transparente y sellado que contenía, Slenin. Stanislaus se frotó los ojos, pero la realidad no cambió. El pasado de la Tierra en el universo de Waramer siempre había sido increíblemente turbio, pero ahora una cosa era segura. En algún momento, alguien parecido al Lenin de la Tierra había vivido, se le había construido un mausoleo y Trazin había robado el cuerpo. Stanislaus no pudo evitar estremecerse al pensar que quizás el cuerpo que yacía en el mausoleo de su tierra tampoco era el verdadero Lenin. Alguien podría haberlo robado hacía mucho tiempo. Dejando atrás estos extraños pensamientos, Stanislaus siguió adelante rápidamente. Las siguientes exposiciones no despertaron el mismo entusiasmo. La exposición estaba claramente organizada cronológicamente, así que pronto Stanislaus dejó de mirar vehículos con ruedas para centrarse en vehículos voladores, y luego dedicó un rato a admirar el esqueleto de acero de un hombre de hierro. Así que así era, silbó Stanislaus, examinando la aterradora máquina de guerra. Impresionante. Las exhibiciones posteriores ilustraron crudamente el declive de la humanidad. Atrás quedaron los complejos y hermosos mecanismos. En su lugar, había mutantes grotescos cubiertos de cibernética, tecnobárbaros y sus monstruosas creaciones. En este contexto, un guerrero trueno parecía casi aristocrático, aunque no se distinguía mucho de ellos. También había marines espaciales. Algunos simplemente estaban congelados en éxtasis, mientras que otros estaban encerrados en pirámides y cubos giratorios. Sin embargo, Stanislaus pronto encontró a alguien que nunca esperó ver. Acelerando, Ordinsek se detuvo justo frente a una figura enorme, aparentemente dormida.
El hombre congelado en éxtasis estaba casi completamente desnudo, salvo por un taparrabos, lo que le permitió a Stanislaus apreciar plenamente su aterrador físico. El largo cabello blanco cubría parcialmente su rostro, pero no ocultaba sus finos rasgos aristocráticos ni sus cejas igualmente blancas. Slaanesh, llévame, empezó Stanislaus, pero se contuvo. En Waramer, había que tener cuidado con las palabras. Aquí está, por el emperador, Fulgrim. Stanislaus recordaba vagamente este momento, pero el Fulgrim dormido que tenía ante él supuestamente era solo un clon sin el alma del original. Dada la inextricable conexión energética entre todos los primarcas, esto no era gran cosa. El alma del verdadero Fulgrim estaba atrapada en una pintura, mientras que el verdadero cuerpo del Fenicio y su legión estaba controlado por un gran demonio de Slaanesh. Pero ¿y si? A Stanislaus se le ocurrió de repente una idea interesante. Si no recuerdo mal, este cuerpo fue creado por un cirujano del caos de mente como regalo a Tracim para sobornarlo. ¿Y qué sale de las manos de un seguidor del caos? Pues nada más que basura infame. Stanislaus alzó la espada llameante del emperador y deseó que se encendiera. Con un golpe, la hoja se clavó en el pedestal metálico y comenzó a cortarlo con dificultad. Se elevó humo, un silbido llenó el aire, pero la necrodermis cedió y se partió. Vamos, vamos, murmuró Stanislaus con entusiasmo, imaginándose como un leñador. Un clon de un primarca corrompido por el caos definitivamente vale la pena. El reino de Slaanesh. El palacio del placer. En ese momento, todos los grandes demonios hacían todo lo posible por mantenerse alejados de su ama/amo, pues ella/él había ordenado no ser molestado. La caída de Comorrag había traído tal abundancia de deliciosas almas de Eldars oscuros que Slaanesh rebosaba de placer, saboreando cada una de estas bolsas llenas de jugo. Sin embargo, todo esto palidecía en comparación con el último regalo. El alma de Asdrúbal, que llegó un poco más tarde, era el verdadero postre por el que Slaanesh había cancelado todos sus planes. Tenía la intención de dedicar todas sus habilidades a jugar con un Eldar tan importante. Mientras tanto, un mensajero demoníaco recorría el palacio a toda velocidad. En sus 6 manos rosadas, sostenía un extracto de almas puras increíblemente valioso y costoso. Esta bebida estaba reservada solo para los grandes demonios, ya que era rara y preciosa. Encontrar, y mucho menos capturar, tales almas puras ya era bastante difícil, y torturarlas adecuadamente para crear la bebida era una tarea solo para verdaderos maestros. Involuntariamente, la atención del sirviente demoníaco se fijó en un retrato que colgaba en un lugar de honor en la pared del palacio. Cualquiera que tratara con el príncipe del placer sabía qué era y qué ocultaba. Pero el demonio se equivocó al distraerse. Como en cualquier reino del caos, aquí florecía la intriga. Un traicionero hilo mágico, colocado bajo los pies del demonio, lo hizo tropezar y quedar paralizado. Sin embargo, quien planeó esta intriga no lo había pensado todo bien. Sí, la parte del plan donde la bebida se derramaría y disiparía sin sentido se ejecutó con éxito, pero el lugar donde caería claramente no era el objetivo previsto. El contenedor destrozado liberó su contenido, que atravesó fácilmente todos los escudos mágicos y se esparció directamente sobre el retrato. La imagen del primarca de los hijos del emperador comenzó a humear y disolverse, como bajo el efecto de un ácido potente. Con la destrucción de la prisión física, el alma atrapada en la pintura escapó de inmediato. En circunstancias normales, esto no habría cambiado nada. El alma estaba perdida y carecía de experiencia en la disformidad. Además, el único lugar que podía aceptarla, el verdadero cuerpo de Fulgrim, ya estaba ocupado por un demonio. Y Slaanesh habría notado rápidamente la pérdida y la habría devuelto a su lugar. Pero este día claramente no era normal, pues en ese preciso instante, el campo de éxtasis de Tracim finalmente colapsó, y el alma sintió su camino. La disformidad, después de todo, es un lugar donde las leyes habituales de la distancia y el espacio no se aplican. El otro extremo de la galaxia puede estar tan cerca como la palma de tu mano si estás en la disformidad. El sirviente y el demonio que lo había tendido ni siquiera tuvieron tiempo de moverse antes de que el alma del primarca desapareciera y la mirada de aquella que tiene se cayera sobre los culpables. 2. El colapso del campo de éxtasis no pasó desapercibido para Stanislaus. Fulgrim, de pie en la cápsula, respiró hondo y abrió lentamente los ojos, observando la figura dorada y alada que portaba una espada llameante ante él. «Padre», preguntó el primarca con cautela, pero Stanislaus percibió humildad y un atisbo de miedo en su voz.
La mirada de Fulgrim se fijó en la reconocible espada llameante de Ordinsef, como si en cualquier momento pudiera hundirse en sus entrañas. Pensamientos de los creadores. Bofetada de Kodf. Suscriptores de pago de Patreon, mi Patreon patreon.com/Kodfslape. James Fleming, ciudadano de la República Felina. Milenarie, ciudadana de la República Felina. Isayaman 123, ciudadano de la República Felina. Nathan, ciudadano de la República Felina. Traducido por Kodfslape. Comentario. 3 comentarios. Votar Chapter 33. Chapter 30. No o 1 no, hijo, dijo Ordinsef con una sonrisa torcida. Te equivocaste. 1. La cautela del primarca solo aumentó a medida que observaba cada movimiento del santo viviente. Los recuerdos de Fulgrim eran confusos, y no estaba del todo seguro de ellos. Slaanesh disfrutaba perversamente torturándolo ocasionalmente, poniéndolo al día sobre el estado del imperio tras la herejía. Fulgrim dio un paso y saltó sin esfuerzo del altísimo pedestal. Sus pies descalzos golpearon el suelo de acero, y el primarca se cernió sobre el hombre alado, quien de repente comenzó a sonreír de una forma demasiado inquietante. Sí, sí. Estas desactivó su espada llameante y, al igual que con Beck, la apartó para evitar que el primarca se suicidara accidentalmente con ella. Además, los sentidos agudizados del santo y sus habilidades psíquicas controlaban todo el entorno, listos para contrarrestar cualquier amenaza dirigida a Fulgrim. Estaba decidido a acabar con todo allí mismo. Vamos, traidor, hazlo. Los ojos violetas de Fulgrim se entrecerraron y entonces se puso en movimiento. Ordinsef cerró los ojos con una leve sonrisa, listo para encontrar su fin, pero, pasaron los segundos, y seguía de pie en este mundo maldito. Stanislav abrió los ojos con fastidio y miró fijamente al primarca, que ahora estaba arrodillado ante él, con la cabeza gacha. Mátame, pidió Fulgrim sin levantar la cabeza. ¿Qué? Negó con la cabeza furioso. ¿Por qué demonios quieres morir? ¿Acaso tu alma corrompida por el caos no anhela la muerte y la destrucción? Y por si no te has dado cuenta, soy un santo de tu padre. Fulgrim se estremeció ante la mención del caos y bajó la cabeza aún más avergonzado. ¿Por qué quieres morir siquiera? Preguntó Stas, irritado, envainando la espada. Ya se había dado cuenta de que este primarca era un caso perdido. Fulgrim nunca había sido su favorito, ni siquiera en Terra. Anguron, en cambio, ese lunático no necesitaba mucha convicción para matar a alguien. No puedo expiar mi vergüenza, dijo Fulgrim con voz hueca. No hay justificación ni perdón para mis actos. Por mi debilidad, mi hermano Ferrus murió. Quizás por mi culpa, Horus obtuvo tanto poder tan rápidamente y fascinante, resopló Ordinsef y empezó a alejarse, dejando atrás al aturdido primarca. Podría escuchar esto todo el día, pero estoy muy ocupado, así que adiós. Durante unos segundos, Stas caminó en silencio, sintiendo ya una leve esperanza de continuar su viaje solo, cuando una repentina pregunta hizo añicos esas esperanzas. ¿Por qué no me mataste cuando tuviste la oportunidad? Fulgrim, que lo había alcanzado, caminó lentamente hacia su izquierda. Dada su longitud, Stas no tenía ninguna posibilidad de superarlo. Aunque estés lleno del poder de mi padre, nunca tendrás otra oportunidad de luchar contra un primarca. Stas puso los ojos en blanco, percibiendo el orgullo en las palabras de Fulgrim. Después de todo, un primarca no sería primarca sin un ego del tamaño de un acorazado imperial. Tras haber conocido a 2 primarcas, Ordinsef empezaba a comprender el origen de la veneración que sentían por ellos. No es que Stas subestimara su fuerza y habilidades, además, estaba todo el adoctrinamiento religioso, pero sospechaba que gran parte del asombro que inspiraban los hijos del emperador provenía de su aura psíquica pasiva. Si lo pensabas un instante, todo tenía sentido. Los primarcas habían absorbido no solo una inmensa fuerza física, sino también parte de los talentos psíquicos de su padre. Claro, la mayoría no eran psíquicos, pero eso no les impedía usar sus poderes para protegerse de la energía del Inmaterium. Y aquellos que estaban en su presencia no pudieron evitar sentir ese poder psíquico, que les hizo ver a los primarcas como casi dioses. Pero los primarcas no eran dioses. La mayoría ni siquiera podían considerarse plenamente humanos. Limitados a la guerra, en la que sin duda habían logrado hazañas increíbles, sabían poco de asuntos más pacíficos. Probablemente parte de la culpa recaía en el emperador, pero ¿quién podía adivinar qué planes tenía para sus hijos? Después de todo, a diferencia de ellos, el anatema hacía tiempo que había trascendido su humanidad, convirtiéndose en un superhumano con todas las consecuencias que ello conllevaba. ¿Podría un simio comprender los planes de un hombre? De la misma manera, un superhumano superó a un humano.
Porque no lo necesito, respondió Stas con tanta indiferencia que Fulgrim casi tropezó. Soy el architraidor, dijo el primarca frunciendo el ceño. Uno de los que iniciaron la herejía de Horus. El que dejó al emperador en su estado actual. ¿No quieres vengar a tu gobernante? Siempre pensé que Horus era el architraidor, pero bueno. Empecemos por el hecho de que no es mi gobernante. Y estas alitas de pollo que llevo son solo el resultado de un trato con tu padre. No me contrataron para matar a sus hijos. Eso no suena propio de mi padre, dijo Fulgrim, desconcertado. Puede que haya cambiado en los últimos 10.000 años, pero antes prefería controlarlo todo con la máxima precisión. Stas simplemente se encogió de hombros, sin planear explicar la loca historia que los había llevado a encontrarse. Aunque le molestaba un poco que el primarca lo siguiera como un patito perdido, Stas esperaba que si lo ignoraba el tiempo suficiente, eventualmente se iría. Mientras tanto, extrañas vibraciones continuaban recorriendo el suelo y se oían a lo lejos sonidos de explosiones. Stas estaba a punto de examinar más pruebas cuando, con un destello verde, el culpable de toda la situación apareció ante ellos. Tú. Rugió una voz metálica tan fuerte que cualquier humano normal que estuviera cerca se habría desplomado, con sangre manándoles de las orejas. Todo esto es culpa tuya. Fulgrim desapareció, reapareció junto al Necrón que se teletransportaba e intentó arrancarle la cabeza, pero Tracin, porque en verdad era él, desapareció nuevamente, solo para reaparecer en el otro lado. El primarca arremetió de nuevo, pero un rayo verde lateral lo estrelló contra una pared cercana, inmovilizándolo con mayor gravedad. Aunque la necrodermis empezó a agrietarse y desgarrarse mientras el primarca forcejeaba, lo retuvo por un instante. ¿Yo? Preguntó Stas con interés, acercándose al horror de la galaxia sin una pizca de miedo. Tú. Rugió Tracin, acercándose. Cómo me encantaría arrancarte los intestinos y envolverlos alrededor de tu cuello. Sí, y los ojos de Stas se iluminaron. Te rompería las alas y te arrancaría la cabeza. Sigue adelante. Ordinsec prácticamente lo estaba atrapando. Pero no puedo. El dolor en la voz del Necrón era tan palpable que Stas ni siquiera pudo ofenderse por las expectativas frustradas. ¿Por qué? Suspiró. Por eso, dijo Tracin con veneno. En su mano apareció un bastón que brillaba con una luz esmeralda, con una gema verde en la punta. Emanaban extrañas chispas. Tracin apuntó el bastón a Stas y comenzó a acercarlo lentamente, y en ese instante, todas las exhibiciones cercanas parecieron descontrolarse. Algunos empezaron a chispear, mientras que los campos de éxtasis de otros titilaban. Algunos incluso empezaron a humear, como si algo los quemara por dentro. En cuanto esto empezó, Tracin apartó el bastón con miedo. Todo esto es por tu culpa. Las piernas del Necrón flaquearon y cayó de rodillas, extendiendo la mano hacia sus preciadas exhibiciones. Mis pobres artefactos y reliquias. Desde que te traje aquí, todo se ha estado rompiendo y descontrolando. Algunas exhibiciones se están desprendiendo y causando caos, otras están alterando los sistemas del planetoide, y algunas simplemente están haciendo quién sabe qué. Tracin comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, sin poder detenerse. Cientos de reliquias invaluables perdidas. Miles de artefactos raros reducidos a polvo. Cosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la galaxia, desaparecieron. Y todo por tu culpa. Intenté evitarlo, busqué sabotajes, trampas, cualquier cosa, pero no encontré nada. La mirada del Necrón se fijó en Ordinsec y Stas no pudo evitar sentirse incómodo. Cuando me di cuenta de que tu presencia era la causa de esto, decidí destruirte. Continuó Tracin en un susurro febril, agarrándose a sí mismo. Invoqué las tecnologías necronas más monstruosas y crueles para esto, pero, en cuanto empecé, todo empeoró. En un momento dado, incluso nuestro antiguo enemigo se agitó en su prisión, y tuve que detenerme. Incluso Fulgrim dejó de luchar y escuchó atentamente la confesión de Tracin. Al darme cuenta de que no podía destruirte, intenté enviarte de vuelta, pero, el Necrón apretó los puños. No pude. Seguías arruinando mis reliquias, hiciera lo que hiciera. Tracin se puso de pie de un salto y su dedo tembloroso apuntó directamente a Stas, quien dio un paso atrás. Eres un monstruo. Un demonio. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi colección? ¿Qué te hizo? Por si no te has dado cuenta, fuiste tú quien me trajo hasta aquí, replicó Stas indignado. Así que deja de culparme. Tú también tienes la culpa. Pero me di cuenta de mi error y traté de enviarte de regreso, así que ¿por qué no te vas? ¿Por qué? ¿Por qué?
Stas estaba a punto de responder cuando se quedó paralizado, boquiabierto. Un pensamiento desagradable acababa de asaltarlo. Después de todos sus intentos de morir a manos de las fuerzas del mal de este universo maldito, no le quedaban muchas opciones. Según informes de inteligencia, las hordas orcas lideradas por Gazkul Magurut Traka se alejaban sospechosamente del imperio. Incluso corrían rumores de que los orcos estaban construyendo una flota intergaláctica, similar a la de los tiránidos, para viajar a otra galaxia. Las flotas Tau y tiránidas quedaron atrapadas tras las tormentas de la disformidad, atrapadas en oleadas interminables de demonios. Los Tau se encontraban en una situación desesperada, mientras que los tiránidos desperdiciaban una valiosa biomasa, ya que no obtenían nada de la destrucción de demonios. Los Eldars oscuros también habían llegado a su inevitable fin, y sus supervivientes se encontraban dispersos por los rincones más recónditos de la galaxia. Una vez recuperados, las incursiones piratas se reanudarían. No podían vivir sin tortura ni esclavos, pero la escala de tales ataques sería incomparable. Los necrones, representados por Tracin, solo querían que Stas se fuera y nunca regresara. Al final, el panorama ante Ordin Seth distaba mucho de ser alentador. De todos los actores principales, solo uno sobrevivió. Caos. Uno por los bibliotecarios de los Ángeles Sangrientos. Stas ya sabía que al caos probablemente solo le quedaban 3 dioses, pues el cuarto, Tseentch, probablemente había muerto. Pero aún así, seguían siendo una fuerza formidable. Así, el último intento de Stas por escapar de este maldito universo recaía en el bueno y viejo caos. Pero los innumerables fracasos le habían enseñado a Ordin Seth que acercarse a su muerte requería una preparación adecuada. Si se lanzaba al ojo del terror, podría pasar cualquier cosa. Por lo que sabía, podría cerrarse justo delante de su flota. No, esto requirió astucia. Stas recordaba vagamente los acontecimientos que se suponía que ocurrirían dentro de 50 años. Si la memoria no le fallaba, la 13 Cruzada Negra de Abaddon tendría lugar dentro de medio siglo. El gran fracaso del caos, que ya había si lo pensaban fracasado 12 veces a lo largo de 10.000 años, finalmente iba a dar el salto para conquistar el mundo, o mejor dicho, para destruir al emperador y al imperio. Para este propósito, traería la flota del caos más grande y peligrosa a Cadia, el mundo bastión imperial ubicado justo enfrente del ojo del terror, evitando que se expanda más. En ese momento, en las galerías de Solemnace, el planeta de Tracin, la campana de San Gerstal sonaría 13 veces, causando una terrible destrucción en el museo antes de silenciarse. Tracin la arrojaría inmediatamente a la telaraña, con la esperanza de que, en cambio, atormentara a los Eldar. 5 de los cuerpos de repuesto de Tracin serían destruidos, la mitad de las bóvedas de éxtasis de Solemnace colapsarían o se inundarían con refrigerante hasta el nivel del tobillo, las legiones caerían en un letargo y el programa de control fallaría. Para desvelar el misterio del presagio de la campana, Tracin viajaría al planetario celestial, perteneciente a la dinastía Oruskar, y descubriría que algo terrible estaba ocurriendo en la galaxia. Tras identificar la fuente de la corrupción que corroía la realidad, se dirigiría a Cadia, indeciso entre ser un salvador o un ladrón una vez más. Allí, el arqueovista se presentaría ante el archimagos Belisarius Caul y le ofrecería su ayuda sin pedir nada a cambio. Revelaría información sobre el origen de los pilones de Cadia y cómo controlarlos. Con su ayuda, sería posible sellar la herida en la realidad y limitar la influencia de los dioses oscuros del Inmaterium. Pero el caos se enteraría de estos planes y atacaría con todas sus fuerzas para impedir el cierre del ojo. La batalla por Cadia sería tan devastadora que el planeta sería destruido y los defensores huirían a la telaraña, lo que llevaría a la resurrección de Roboute Guilliman. Esta era la oportunidad que Stas quería aprovechar. Si la 13ª Cruzada Negra, que probablemente ya estaba en sus etapas finales, no podía ayudarlo, entonces Ordin Seth no tenía otra esperanza. Está bien, puedo irme, dijo Stas, mirando a Tracin, que de repente se quedó callado, bajo una nueva luz. ¿Te irás? Sí, pero tengo algunas peticiones. ¿Solicitudes? El rostro metálico del Necrón no transmitía emociones, pero su voz era más que sospechosa. Primero, quiero que todos los regimientos imperiales, comisarios y generales que habéis reunido se vayan con nosotros y no rechazó Tracin al instante. No los coleccioné solo para regalarlos. Morirán sin sentido, y la galaxia perderá algo tan único y en ese momento, saltaron chispas por varios pedestales y un estruendo ominoso resonó desde abajo. Bien, bien. Tracin entró en pánico.
2. En segundo lugar, les explicarás a nuestros tecnosacerdotes cómo usar los pilones de Cadia para cerrar el ojo del terror. Bien, siseó el Necrón. Sus ojos brillaban como reflectores mientras miraba fijamente a Stas. Y por último, entregarás todas las exhibiciones vivientes relacionadas con el Imperio. Eso incluye titanes y marines espaciales. Y algunas cosas más. 1. No. 1. Condiciones cumplidas más 3 capítulos listos. Pensamientos de los creadores. Bofetada de Codf. Suscriptores de pago de Patreon. Mi Patreon. Patreon.com/Codfslape. James Fleming, ciudadano de la República Felina. Milenarie, ciudadana de la República Felina. Isayaman 123, ciudadano de la República Felina. Nathan, ciudadano de la República Felina. Traducido por Codfslape. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 34. The Final Push. Hola, la historia está casi terminada, quedan 4 capítulos y tengo un desafío para ti. Si esta historia puede llegar al top 10 de los nuevos fanfics, los publicaré mañana en un grupo, si no, un capítulo a la vez durante la semana. 5. Para obtener el 10º lugar necesitas alrededor de 600 piedras de poder. Comentario 6 comentarios. Votar Chapter 35. 020-31 Haga Taikan 2 Haga Taikan miró irritado el holoproyector ahora desactivado y se reclinó en su enorme silla del tamaño de un primarca. Han pasado 10.000 años, y ese bastardo no ha cambiado nada, pensó con amargura el líder de los cicatrices blancas. Era un burócrata entonces, y lo sigue siendo ahora. Aunque, considerando que ha estado en estasis todo este tiempo, no es de extrañar. Hace 6 meses, cuando las batallas principales comenzaban a amainar y los restos de Komorak finalmente se extendían ante los vencedores, una desagradable verdad se reveló al ejército invasor. Quien los había liderado y había sido el rostro de la cruzada había desaparecido misteriosamente. Nadie sabía cómo encontrarlo ni traerlo de vuelta. La única pista era la apariencia del secuestrador, quien fue rápidamente identificado como un Necrón. Pronto, con la ayuda de la Inquisición, incluso descubrieron su nombre. Trazin el Infinito. Tenía una reputación infame en toda la galaxia, pero eso no ayudó mucho. La ubicación de su mundo natal era un secreto, y nadie había podido descubrirlo en todo este tiempo. En tales circunstancias, era necesario hacer algo urgentemente antes de que la cruzada se sumiera en el caos, y Hagatai se vio obligado a asumir esas responsabilidades. Fue él quien, a regañadientes, tuvo que desempeñar el papel de diplomático con los Eldar, aunque su único deseo era reducirlos a polvo. Después de todo lo que había pasado, la visión de cualquier Eldar lo llenaba de furia. Aún así, logró mantener la compostura. Si bien tomar el mando de millones de personas era un ritual familiar e incluso placentero, la personalidad de quien lo gobernaba le hacía rechinar los dientes con ira impotente. Incluso entonces, tras la herejía, Hagatai había accedido a regañadientes a dividir su legión en capítulos, entendiendo que si se oponía, ello conduciría a la continuación de la herejía. Pero estar de acuerdo con Guilliman no significaba que disfrutara de la sumisión ni que creyera que su hermano era superior. El único que tenía derecho a gobernarlo era su padre, el emperador. En todos los demás casos, los hermanos eran iguales y no tenían derecho a mandarse el uno al otro. Y ahora, después de su regreso, resultó que gracias a la eclesiarquía, todo el imperio creía que Roboute Guilliman era el hijo favorito del emperador. Y a Hagatai no le podía importar menos que Roboute no tuviera control sobre esos fanáticos de la iglesia y que ellos hubieran ideado todo por su cuenta. En general, Hagatai se sentía amargado. Sí, todos los que lo veían se llenaban de admiración al instante. Los cicatrices blancas, que habían llegado casi en cuanto se difundió la noticia, estaban listos para cumplir cualquier orden. No lo condenaron por su larga ausencia. Al contrario, estaban sinceramente felices de su regreso. Pero el propio Hagatai sentía una profunda amargura. Porque, mientras él estaba encarcelado y sometido a horribles torturas, otro hermano dormía plácidamente, cuidado por sus hijos. ¿Por qué su mundo seguía igual, mientras que el ultramar de Guilliman era prácticamente un imperio dentro del imperio? Sin embargo, a pesar de todas las preguntas que lo atormentaban, Hagatai se vio obligado a llevar su carga. Y para mantenerse lo más alejado posible del control de su hermano, comenzó el proceso de colonizar Komorak. Primero, Khan tuvo que organizar el suministro de alimentos, ya que las raciones del barco se estaban agotando. Y considerando la dificultad de entrar en la telaraña, no fue tarea fácil. Al mismo tiempo, Khan tuvo que lidiar de nuevo con los Eldar.
Debido a la captura aliada de la Ciudad Oscura, algunos distritos habían sido cedidos a los Eldar, lo que significaba minimizar los conflictos entre ambas facciones. Y eso implicaba que Hagatai tenía que comunicarse mucho con los malditos videntes de orejas puntiagudas, lo cual no mejoraba su ánimo. Por eso, después de 6 meses de tal trabajo, lo único que Hagatai quería era que todo a su alrededor ardiera. Por eso, cuando los sistemas de alerta del Mechanicus detectaron una perturbación energética increíblemente poderosa de origen desconocido, ordenó con gusto los preparativos para la batalla. Sorprendentemente, el origen del disturbio fue fácil de localizar. La zona estaba despejada y todas las armas apuntaban hacia ella. Durante mucho tiempo no ocurrió nada, pero pronto los tecnosacerdotes informaron que la influencia del enemigo había entrado en una fase activa. Un portal rectangular verde se formó en el aire, apenas temblando, emitiendo un resplandor esmeralda en todas direcciones. Su altura era asombrosa, más de 50 metros, y su anchura aún mayor. Los guardias imperiales apretaron sus rifles láser, aterrorizados por el tamaño del portal. Comprendieron que nadie construiría puertas tan enormes a menos que algo realmente enorme estuviera a punto de atravesarlas. Y tenían razón. La superficie del portal se onduló y se abultó hacia adelante antes de estallar, liberando un pie de acero colosal. Los rostros de los guerreros del imperio se retorcieron de horror mientras miraban al verdadero titán, la encarnación de la guerra y la voluntad del Omnisia. Un titán de clase emperador. Este titán en particular medía unos 49 metros de alto, superando fácilmente cualquier cosa que las fuerzas del imperio pudieran lanzarle. Estos enormes caminantes superpesados son las máquinas de guerra más grandes y poderosas a disposición del imperio. Su potencia de fuego no tiene parangón con ninguna otra unidad de cualquier facción de la galaxia. El tamaño de su armamento principal, montado en sus brazos, solo es superado por la artillería de las naves más grandes de la Armada Imperial. Los montajes para sus armas preinstaladas son demasiado grandes incluso para los titanes de clase Warlord. No poseen armas cuerpo a cuerpo, ya que se centran en una potencia de fuego abrumadora. Con su armamento superior, los titanes clase Emperador bombardean posiciones enemigas con descargas devastadoras, manteniéndose fuera del alcance de la mayor parte de la artillería enemiga. Y con múltiples escudos de vacío, un emperador puede caminar a través del fuego continuo o incluso de naves del vacío, provocando muerte y destrucción a todo lo que se atreva a desafiarlo en el planeta. Por eso, en ese preciso momento, los generales de la cruzada no estaban, por decirlo suavemente, de buen humor. Sí, eventualmente podrían derribar los escudos del titán, pero mientras le disparaban, las armas del emperador desatarían el Armagedón. Las miradas del personal de mando se volvieron hacia aquel cuya palabra determinaría sus planes, pero Hagatai permaneció en silencio, con el ceño fruncido. El primarca ya había visto y luchado junto a titanes de esta clase, así que conocía a la perfección su funcionamiento. Pero al observar la posición de las armas montadas en los brazos del titán y su postura general, Khan podía afirmar con seguridad que este emperador no estaba allí para luchar. Por eso les ordenó que no dispararan por ahora, aunque tenía las baterías de macrocañones y la munición de la nave preparadas para romper los escudos de vacío. Un minuto después, cuando el emperador dio unos pasos hacia adelante, quedó claro que sus preparativos no eran necesarios. La superficie del portal volvió a ondularse y de ella surgió un flujo interminable de miles y miles de soldados con uniformes imperiales reconocibles, y más. Había guardias bostroyanos con sus icónicos sombreros de piel, el primer y único regimiento de francotiradores de Tanit e incluso marines espaciales cuyas armaduras evocaban los días de la batalla de Terra y las primeras cruzadas. Los ojos de Hagatai se abrieron de par en par al ver algo aún más increíble. Uno de los soldados solo podía ser uno de los desaparecidos guerreros del trueno, precursores de los marines espaciales. El propio Hagatai solo había tropezado con imágenes de ellos por casualidad. Y el flujo de gente no daba señales de detenerse. Docenas de regimientos diferentes, desde miles de efectivos hasta unos pocos. Más titanes y escuadrones de marines espaciales. Cuando Hagatai vio a un par de custodios, finalmente perdió toda esperanza de entender lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, la gente que emergió del portal no se dispersó, sino que formó filas disciplinadas en el área designada, permitiendo que los recién llegados pasaran. De repente, un tecnosacerdote cercano se estremeció y su voz electrónica se elevó varias octavas. Alerta. Se ha detectado una perturbación similar en esta cámara. Oficiales, evacúen la habitación. Tecnosacerdote, localicen la fuente.
10 segundos después, solo Hagatai, agarrando su espada, y su guardaespaldas permanecieron allí, observando cómo un pequeño rectángulo verde se formaba en el aire. Una vez más, la familiar visión de la translocación, y a través del portal apareció el santo alado, lo que trajo cierto alivio a Hagatai. El primarca estaba profundamente agradecido al hombre que lo había salvado, y su secuestro había sido una noticia desagradable. Pero el portal no desapareció. Otra onda lo atravesó, y otra figura inusualmente alta entró en la habitación. La mente de Hagatai ni siquiera había registrado por completo los rasgos del recién llegado cuando sus instintos entraron en acción. Su puño blindado se disparó hacia adelante y se estrelló de lleno contra la nariz de Fulgrim, que tenía los ojos muy abiertos. 2. Debe morir. Rugió Hagatai, intentando atravesar con su espada a Fulgrim, que permanecía en calma, pero estás, exasperado, lo detuvo una vez más. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Espetó Ordinsef, profundamente disgustado con la situación. Por un lado, no le importaba mucho la vida del primarca. Por otro, no quería ver morir a alguien cuya culpa era solo indirecta. Es solo un clon, y el original, con su alma demoníaca, sigue en la disformidad. Entonces déjame matarlo. Si el original es un traidor, también lo es su clon. Además, él también lo quiere. Mi hermano tiene razón, dijo Fulgrim con sentimiento de culpa, para gran irritación de Stas. Llevo sobre mis hombros los crímenes de mi original. Maldito idiota suicida. Stas no pudo evitar notar el paralelismo, y eso solo lo enfureció más. Deja de intentar morir mientras yo intento salvarte. 3. De repente, Ordinsef se quedó paralizado, sintiendo una extraña sensación en su interior. Un instante después, comprendió de qué se trataba. Digamos, acreedor, había decidido expresar su deseo de hablar con los primarcas, usando el cuerpo de Stas como transmisor. Sin embargo, el propio Stanislav se oponía firmemente a ese giro de los acontecimientos. Ni hablar, respondió secamente a la petición del emperador. De ninguna manera. No voy a tener a otro hombre dentro de mí. Uno en respuesta, sintió una mueca de dolor, seguida de una solución alternativa. Si se tratara de cualquier otra persona, el emperador ni siquiera habría preguntado, pero el anatema se consideraba prudente y no tenía intención de repetir el fallido experimento de Sench. Stas extendió su mano, con la palma hacia arriba, y de ella brotó una energía dorada que formó una pequeña pero muy detallada figura holográfica. Los dos primarcas tardaron menos de un segundo en reconocer la figura y caer de rodillas, seguidos por los guardaespaldas de los cicatrices blancas. Stas, mientras tanto, tuvo que contener la respiración para no reír. La imagen del pequeño emperador parado sobre su mano era demasiado ridícula. 4. El maestro de la humanidad le lanzó a Ordinsef una mirada de desaprobación, leyendo claramente sus pensamientos heréticos, antes de volverse hacia los primarcas. Hijos míos, resonó la voz del emperador incluso en esta forma proyectada, provocando un temblor de emoción abrumadora en varios marines espaciales. Mírenme. Ambos primarcas levantaron la cabeza con vacilación. La vergüenza en sus ojos era inconfundible. Mucho ha cambiado desde aquellos días en que buscábamos un mundo mejor. Han ocurrido catástrofes como nunca antes habíamos visto, y se han cometido errores difíciles, si no imposibles, de rectificar y todos escucharon, conteniendo la respiración, tratando de comprender la sabiduría detrás de las palabras del emperador. Pero a pesar de todas las dificultades, la humanidad no se ha rendido. La gente se niega a rendirse y a doblegarse ante las fuerzas crueles y malévolas cuyo único deseo es la destrucción. Entonces, ¿cómo podemos pensar en rendirnos cuando quienes son más débiles que nosotros se niegan a ceder? El emperador meneó la cabeza. Todos cometemos errores. Incluso yo, estas palabras paralizaron a los primarcas. Ninguno de ellos podría haber imaginado escuchar algo así de su padre. Al mirarte, vi mis propios errores y defectos. Fui demasiado estricto y te negué lo que tanto anhelabas. No te di un padre. Padre, y Fulgrim, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar, pero se quedó en silencio bajo la mirada del emperador. Pero eso es lo que nos distingue de los 4, 3 parásitos. Somos más que ellos porque podemos cambiar, admitir nuestros errores y ser mejores. Hoy, te pido disculpas por ocultarte la cruda verdad. Y al mismo tiempo, te perdono y te ofrezco la oportunidad de unirte a mí una vez más contra todas las fuerzas que desafían a la humanidad. Pero padre, resistió Fulgrim con sus últimas fuerzas. ¿Cómo puedes confiar en mí? Después de todo, yo, o mejor dicho, el original, caí. De repente, la expresión seria del emperador se suavizó y sonrió suavemente.
¿Quién mejor que un pecador, alguien que ha visto lo terrible y seductor que puede ser el mal, y aún así se ha apartado de él, para ser un verdadero justo? Cada uno de ustedes ha presenciado horrores, pero se ha negado a permitir que los destruyan. Así que sean de los que no dejarán caer a otros. Los primarcas se levantaron simultáneamente y la figura sonriente del emperador desapareció, disolviéndose en una luz dorada. Los marines espaciales también se levantaron. Nadie se atrevió a romper el silencio con una palabra o una acción. Todos parecían absorber el peso del momento. Claro que algunos marines espaciales seguían lanzando miradas hostiles a Fulgrim, pero tras las palabras del emperador, estaban dispuestos a tolerarlo. Esto no significaba que el imperio perdonaría sin más al fenicio, pero al menos le daría la oportunidad de redimirse con hechos. En cuanto a Ordinsef, estrechó su mano ardiente. La llegada de un ser como el emperador no podía ocurrir sin consecuencias. Bueno, ¿por qué están aquí parados? Las palabras del santo rompieron el hechizo, y todos se volvieron hacia él. El emperador no perdona sin más. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿Qué pasa? Preguntó Haga Taikan sin rodeos, como era su costumbre. Oh, solo una cosita, los labios del santo se curvaron en una sonrisa siniestra, y sus dedos tamborilearon sobre un trozo de metal donde Trazin había grabado información para el Mechanicus sobre cómo usar los pilones de Cadia. Nos dirigimos a Cadia para cerrar el ojo del terror de una vez por todas. Seguro que todo saldrá perfecto. Si dices que algo saldrá bien, algo seguramente saldrá mal. En su último intento, Stas estuvo dispuesto a usar incluso esos pequeños trucos. Las palabras del santo fueron recibidas con un silencio sepulcral. Los capítulos se dividirán en dos, por lo que el siguiente capítulo será el último. Pensamientos de los creadores. Bofetada de Kodf suscriptores de pago de Patreon, mi Patreon patreon.com/Kodfslape. James Fleming, ciudadano de la República Felina. Milenarie, ciudadana de la República Felina. Isayaman 123, ciudadano de la República Felina. Nathan, ciudadano de la República Felina. Traducido por Kodfslape. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 36. Chapter 32. Curset B.U., Saint Stanislav. La noticia del regreso del santo se extendió como la pólvora por la flota de la cruzada y, al liberarse de la telaraña, se extendió por toda la galaxia. Las consecuencias de este evento fueron imposibles de subestimar. Sí, Haga Taikan había gestionado admirablemente la organización de la cruzada en ausencia de Stas, pero aún así, todos sentían profundamente la ausencia de su principal estandarte. Ahora, sin embargo, la moral estaba más alta que nunca. A pesar de los intentos de Stas, sus generales y los primarcas lograron mantener en secreto el siguiente objetivo de la cruzada. La concentración del ejército se programó para coincidir con la resolución del conflicto Necrón. Dado el secuestro del santo y la naturaleza absolutamente incomprensible y desconocida de los Necrones, el objetivo era una excelente lección. Sin embargo, nadie se hacía ilusiones. El caos tenía innumerables maneras de descubrir la verdad, así que solo estaban ganando tiempo para reunir al ejército. Y era necesario reunirse, porque el ejército necesario era, por decirlo suavemente, enorme. Nadie dudaba de que la batalla por el Ojo del Terror sería la campaña más dura y brutal en mucho, mucho tiempo. Quizás la última vez que la humanidad había visto guerras de esta escala fue durante la herejía de Horus o incluso durante los días de la Federación y la guerra con los Hombres de Hierro. Hablando de eso, los artefactos humanos proporcionados por el desmoralizado Trazin habían entusiasmado seriamente a los tecnosacerdotes del Mechanicus. Fueron ellos quienes, con sumo cuidado, cargaron el sarcófago que contenía al antiguo gobernante de Terra. Y cuando tuvieron en sus manos al desactivado Iron Man, se convocó una flota colosal para transportar estas reliquias desde Comorraga Terra y Marte, una flota que prometió unirse a la batalla cerca del Ojo. Así, los artefactos fueron entregados sin apenas preguntas. Se eligió el sistema Yggdrapur como punto de reunión de la flota. Una antigua colonia humana que se había convertido en un importante centro industrial y estación de paso tanto para los comerciantes libres como para la Armada Imperial. Aunque nominalmente estaba gobernado por un gobernador, debido a la significativa influencia de las casas nobles, compuestas por las mayores organizaciones comerciales, el cargo era en gran medida simbólico. En realidad, el planeta estaba gobernado por el Consejo de Señores de Yggdrapur. El espacio sobre el planeta y todo el sistema pertenecían a la Armada Imperial, la cual, debido a su duplicidad durante la plaga de la incredulidad, no tenía derecho a impugnar las decisiones del gobierno.
La llegada del santo emocionó enormemente a la nobleza local, y la agenda de Stas estuvo repleta hasta su partida. La cantidad de gente que quería conocerlo y hablar con él era simplemente irrisoria. La mera oportunidad de sentarse en la misma habitación con él desató las intrigas más intrincadas, que a menudo abarcaban múltiples planetas o incluso sistemas enteros. Y aunque solo los comerciantes, oficiales militares y políticos más influyentes del imperio competían por la atención de Stas, todavía había demasiados de ellos. Mientras tanto, mientras Stanislav se entretenía en el mar infinito de la alta sociedad que pululaba como moscas a la miel desde todo el imperio, personas completamente diferentes estaban decidiendo cómo se llevaría a cabo la cruzada. La flota de la nueva cruzada era una fuerza formidable, pero decisivamente insuficiente. Por eso, los generales, liderados por los primarcas, enviaron órdenes a todos los capítulos de marines espaciales cercanos con una solicitud urgente para unirse a la sagrada empresa. Pero esto era poco más que una formalidad, ya que las verdaderas decisiones se tomaban en otros lugares. La verdadera solicitud fue enviada directamente a Ultramar y Terra, al propio Roboute Guilliman. Era él quien debía tomar la decisión, ya que el mensaje a los señores de Terra era mera cortesía. Habían tardado demasiado en tomar decisiones en el pasado, y ahora la prisa era más crucial que nunca. Y a medida que la armada de barcos se acercaba a Hydrapur, se hizo evidente que la flota del Santo no era tan grande como parecía. Acompañando a Roboute Guilliman había 3 docenas de diversos grupos de batalla de la Armada Imperial, más de una docena de capítulos de marines espaciales, 5 órdenes de adeptus sororitas y una gran cantidad de naves de transporte que transportaban innumerables regimientos de la Guardia Imperial de más de 20 mundos. Lo más impresionante de todo esto era que se trataba únicamente de la vanguardia, de las fuerzas que Roboute había conseguido reunir en el menor tiempo posible. Los gobernantes de Hydrapur estaban verdaderamente eufóricos. Los gastos forzados para mantener una flota tan gigantesca se compensaron fácilmente con las conexiones más increíbles. En ese momento, las fuerzas más activas y al mismo tiempo más poderosas del imperio se habían reunido en esta parte de la galaxia. Y muy pronto, 4 de ellos decidieron encontrarse. Me alegra verte, Roboute Guilliman. Al entrar en la sala, era la personificación misma de la grandeza. Armadura azul, cabello dorado y una corona de laurel verde que simbolizaba la gloria, la victoria, la paz y la supremacía del primarca de los ultramarines. San Stanislav, Hagata y Y. Roboute hizo una pausa, mirando a Fulgrim. ¿Y tú, Fulgrim? Yo también te saludo, asintió el fenicio con calma. Su conversación con el emperador le había devuelto parte de su antigua serenidad y confianza. Para darle a Fulgrim un propósito, se le había encomendado el entrenamiento de las unidades de asalto y abordaje de la Armada Imperial. Estas eran las fuerzas que debía liderar en la inminente batalla. Una misión increíblemente peligrosa, pero el fenicio incluso se alegró de ello. Quería lavar su antigua vergüenza con sangre. San Stanislav Roboute se dirigió a un asiento especialmente designado y se sentó majestuosamente. Aunque acabo de despertar, todo el imperio habla de tus hazañas. Muchos creen que fue solo por tus acciones que los Eldar decidieron ayudarme a despertar. Esto me convierte en tu deudor. Y no me gusta seguir en deuda por mucho tiempo. No te preocupes, la respuesta deliberadamente cruda hizo que la ceja de Roboute se moviera ligeramente. Tenía algún acuerdo con tu padre, pero tu despertar fue enteramente decisión suya. Sí, he oído que encontraste puntos en común con él con bastante facilidad. Guilliman cambió a un tono informal, al ver que a Stas no le gustaban mucho las formalidades. Debo admitir que todavía me sorprende. El emperador era un conversador difícil incluso en los mejores tiempos. Ahora, Guilliman hizo una mueca. Hablé con él, y 10.000 años en el trono dorado no lo han hecho más amable. No todos pudimos dormir tranquilos durante 10.000 años, mientras que otros pagaron el precio. Las sarcásticas palabras de Hagata dieron en el clavo, a juzgar por el ceño fruncido de Roboute. Sin embargo, el primarca de los ultramarines también tenía algo que decir. ¿Pagar el precio? Repitió Roboute en tono amenazador. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién de nosotros abandonó al imperio en su momento de necesidad, sucumbiendo a una momentánea sed de venganza? ¿De quién fue la locura que condujo a tan lamentables resultados? Dilo otra vez, hermano Hagata, y se levantó de su asiento. Y aprenderás por qué el imperio de los Eldars oscuros está muerto para siempre. Como si hubieras tenido algo que ver en eso, replicó Roboute con arrogancia, levantándose también. Cállense los dos. El grito del santo hizo que ambos primarcas se quedaran en silencio, desconcertados, y se volvieran hacia Stanislav.
En toda su vida, nadie se había atrevido a alzarle la voz ni a uno solo de ellos. ¿Qué miran? Preguntó Stas con enfado, imperturbable ante el aura psíquica combinada de los primarcas. A pesar de todo su poder, hijos del emperador, el imperio de la humanidad ha luchado solo durante todos estos milenios, en sus tiempos más oscuros. ¿Por qué? Porque la fastidiaron. Interrumpió a Roboute, que había abierto la boca para hablar. Y no me importan sus excusas. El santo se reclinó en su silla y agitó las manos burlonamente. Cuando te necesitaban, no aparecías por ningún lado. El único primarca que merece mi respeto es Rogaldorn. Fue el único que luchó por el imperio hasta el final y murió por él. Así que me importan un bledo sus mutuos agravios. Si discutes y te interpones, se las arreglarán. El imperio se las arregló sin ti durante 10.000 años. Ahora puede arreglárselas sin ti. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso, pequeño santo? Preguntó Hagatai con oscura burla. No creo que tus alas te ayuden mucho. Al mismo tiempo, Fulgrim se alejó sutilmente de Khan, mirando con cautela el techo, que parecía listo para derrumbarse en cualquier momento. ¿Crees que te hace pensar que pelearé contigo? La cara de Stas se torció en una sonrisa verdaderamente vil. Me quejaré con tu padre. Y él decidirá qué hacer contigo. Por lo que he oído, es muy creativo con los castigos. La oscura burla se desvaneció lentamente del rostro de Hagatai Khan. Abaddon el saqueador apretó los dientes y revisó de nuevo los informes sobre el tamaño del ejército que había reunido. Aunque la 13ª Cruzada Negra, lanzada antes de lo previsto, era más grande que cualquier otra que el caos hubiera reunido jamás, Abaddon estaba insatisfecho. En primer lugar, los malditos adoradores del emperador cadáver habían logrado engañar a sus exploradores y reunir una flota no para atacar a los necrones. Irónicamente, aunque Abaddon había maldecido previamente a Shemch y sus seguidores por sus constantes conspiraciones y traiciones, ahora se daba cuenta de lo mucho que extrañaba su inteligencia. ¿La inteligencia de Corne? No lo hagas reír. Sus brutos probablemente ni siquiera sabían escribir. Nurgle. Sus cadáveres putrefactos funcionaron bien contra las masas inferiores de la humanidad, pero no fueron muy efectivos contra las altas esferas. Pocas personas inteligentes estaban dispuestas a aceptar tal inmortalidad. Eso dejaba a Slaanesh, y Abaddon tenía puestas grandes esperanzas en ella. Pero no. La afluencia masiva de almas de Eldars oscuros y la desaparición del alma de Fulgrim habían sumido a la sedienta en un frenesí, haciendo casi imposible negociar con ella durante mucho tiempo. Como resultado, Abaddon solo recibió informes del movimiento de la nueva cruzada hacia Cadia cuando ya estaba casi sobre él. El segundo problema que angustiaba a Abaddon era una ola de desgracias que azotaba constantemente su flota 3 veces maldita. Los campeones del caos siguieron incitando rebeliones, los berserkers de Corne se volvieron locos y comenzaron a realizar masacres, y los titanes del caos se volvieron caprichosos y comenzaron a aplastar a los mechanicus oscuros que corrían a su alrededor. Lo más exasperante de todo esto era que Abaddon sabía exactamente quién era el culpable, pero no podía hacer nada al respecto. A diferencia de todos los demás enemigos de San Stanislav, Abaddon sabía exactamente lo peligroso que era su adversario. Había estudiado toda su historia de victorias y no pudo evitar quedar impresionado. Este hombre era un oponente formidable, por lo que el saqueador había hecho todo lo posible para que su propio ejército fuera aún más peligroso. Incluso había logrado lo imposible, convencer a los dioses oscuros de dejar de lado temporalmente sus disputas y bendecir conjuntamente a toda su flota, asegurándose de que el extraño poder del santo no tuviera efecto sobre ellos. Sí, todavía quedaba cierta influencia, pero se había debilitado considerablemente. Además, los dioses del caos le habían otorgado todos sus primarcas y guardias personales. Angurón, el matador. Mortarión, el señor de la muerte. Lorgar, la voz de la verdad. Perturabo, el señor de hierro. Y, como se supo, el falso primarca Fulgrim. La reputación de este último estaba por los suelos, ya que su legión se había negado a seguir al demonio que se hacía pasar por Fulgrim. Incluso sus fuerzas por sí solas, junto con los propios primarcas, fueron suficientes para desatar el verdadero terror sobre la galaxia. Y al combinarse con el poder que Abaddon había reunido, durante demasiado tiempo, el saqueador había sufrido derrota tras derrota. Ese día, todo se decidiría, y él finalmente extinguiría la garra de Horus con la sangre de su padre. Abaddon sentía genuina curiosidad por saber si aún quedaba una gota de sangre en los restos putrefactos que eran el emperador de la humanidad. ¿Tendría que estrujar el cadáver como un trapo para cumplir su promesa?
Pero era hora de dar la orden de salir del ojo del terror. Según los informes, los imperiales ya habían llegado cerca de Cadia y estaban formando apresuradamente su flota para la defensa. Al observar la lista de sus fuerzas, Abaddon se impresionó ligeramente, pero no demasiado. Al fin y al cabo, tanto en número de tropas como en tamaño de la flota, la superioridad numérica le favorecía. Además, contaba con la fortaleza de Piedra Negra, una fuerza que valía una flota entera por sí sola. El imperio ardería y él finalmente tendría su venganza. En algún lugar lejano, en los confines de la galaxia. Un lugar que incluso el inmenso enjambre tiránido evita por amplio margen. Saranoga, el forastero, se movió ligeramente, mirando fijamente el punto de energía que había aparecido en el espacio de su prisión voluntaria. El loco y más poderoso de todos los Tan parpadeó con millones de ojos y, por alguna razón, tembló, enviando tormentas de polvo destructivas por todo el planeta. La tenue estrella que había alimentado al Tan exiliado también tembló y casi colapsó, tan debilitada estaba. A diferencia de todos sus hermanos, el forastero no había perdido su poder en la guerra con los Tan, sino que se había vuelto más fuerte, asimilando el poder de todos sus hermanos consumidos. Aquí estamos, susurró Stas, mirando desde el puente de su nave insignia el ojo del terror, que latía con miles de los colores más extraños. La gigantesca grieta disforme, donde se cruzaba con el mundo real, era la más grande y famosa de toda la galaxia. Allí, la realidad se había acercado demasiado a la frontera del Inmaterium, transformándose parcialmente en él. Cualquiera que se encontrara allí quedaría expuesto a las energías destructivas de la disformidad y comenzaría a mutar gradualmente, sucumbiendo a todo el mal que albergaba. Este lugar había sido la entrada y salida durante miles de años de incursiones y sufrimiento en incontables mundos del imperio y otras razas. Las fuerzas del caos podían fácilmente regresar al ojo, ocultándose de cualquier persecución. Todos los oficiales y miembros de la tripulación de la flota sintieron que el ojo temblaba, listo para desatar el ejército del caos sobre el mundo. Los transportes se apresuraban a desembarcar tantas tropas como fuera posible en todos los planetas del sistema Cadia para reforzar las fortalezas y los puestos de avanzada. Nadie dudaba de que esta batalla sería la más agotadora que el imperio había visto en mucho tiempo. En algún lugar del planeta, los tecnosacerdotes estaban trabajando tan rápido como podían para activar los pilones de Cadia, pero estaba claro que el caos llegaría antes de que pudieran terminar. Tuvieron que esperar hasta el último momento, hasta que la flota defensiva llegó a Cadia y se desplegó. La flota aliada Eldar llegó en el último segundo, pero también se les concedió un lugar en la formación. Esta batalla consolidaría la alianza entre ambas razas. Le pidieron a Stas que diera un discurso, pero no estaba de humor. Todos sus pensamientos estaban centrados en las pulsaciones aceleradas del ojo. Los primarcas decidieron hablar, pero Stas no escuchaba. Guerrero, Abaddon recibió un informe de todos los participantes de su flota. Las fuerzas del caos están listas para avanzar. Que comience la matanza, ordenó Abaddon a toda la flota para que se pusiera en marcha. Los tres dioses del caos observaban con regocijo. Saranoga, el forastero, observó con interés cómo un portal caótico y aleatorio al Immaterium apareció justo frente a él. Aunque era un ser puramente material, el Tan sabía lo que era la disformidad. Es más, en su día había tomado medidas sistemáticas para proteger la galaxia de la influencia de esta energía inestable. El dios loco de la realidad tembló y comenzó a encogerse, dirigiéndose hacia el portal. Si su cuerpo alguna vez abarcó todo el planeta, consumiendo partes de él, ahora, tras retraer todos sus tentáculos, el planeta comenzó a colapsar. Además, la estrella, congelada en un frágil equilibrio, perturbada por el parásito, comenzó a encogerse rápidamente, convirtiéndose en una enana blanca. El propio forastero ignoró casualmente la creciente radiación, que provocó que los restos del planeta se encendieran instantáneamente, y con un tirón, saltó al portal, desapareciendo de este punto en el espacio para aparecer. Anomalía detectada a estribor. Niveles de potencia, el psíquico mutado tembló y explotó, esparciendo sangre por el puente. Pero nadie pestañeó. Tales cosas eran comunes entre las fuerzas del caos. Lo más importante ahora era observar la mancha azul negruzca que se expandía rápidamente, cubierta de miles de zarcillos que crecían velozmente. El Inmaterium que la tocaba se retorcía y desaparecía sin dejar rastro en miles de fauces, que se transformaban en bocas y ojos en una danza incesante e incesante.
Al principio, Abaddon pensó que se trataba de una de las gigantescas criaturas ballenas del caos, engendro de la disformidad pura, que no podían ser sometidas ni dirigidas, ya que eran completamente insensatas e incontrolables. Sin embargo, rápidamente cambió de opinión y sintió una sensación dolorosamente familiar, similar al efecto de los parias. En cualquier caso, había que tomar una decisión rápidamente, pues la criatura en crecimiento, fuera lo que fuese, ya ocupaba una porción significativa del espacio y seguía creciendo con la misma rapidez. Estaba a punto de ordenar a la flota que abriera fuego contra la criatura cuando la esencia misma del despoiler se estremeció al sentir algo que nunca podría haber imaginado. Sintió el miedo de los dioses oscuros. Y cuando sus ojos mejorados notaron las esferas blancas de energía que se formaban en los innumerables zarcillos, se rindió por completo a la intuición de un guerrero forjado durante miles de años de guerra. Toda la potencia a los motores. Gritó a los hechiceros que controlaban la fortaleza Blackstone, su nave insignia personal. Salten de inmediato. Pero, señor de la guerra, perderemos casi la mitad de nuestro escudo, ahora. Cuando Abaddon dio una orden en ese tono, nadie se atrevió a discutir. Rápido. Con un estremecimiento, la fortaleza de piedra negra se separó de la formación principal y, perdiendo sus escudos, avanzó bajo las miradas desconcertadas de miles de naves del caos. Uno más rápido, más rápido, más rápido. Abaddon entró en pánico mentalmente, sintiendo que los últimos segundos se le escapaban. La nave insignia logró pasar a la mitad del ojo cuando la criatura más poderosa nacida de la realidad atacó con todo su poder preparado. En los momentos finales, los tres dioses del caos intentaron intervenir, pero debido a su desunión y prisa, su ataque descoordinado solo sacudió al gigante amorfo, sin lograr interrumpir su ataque. Además, un avión blanco y negro apareció ante ellos, debilitando aún más su ataque. Las esferas blancas finalmente se llenaron de energía, y luego estallaron, liberando un flujo interminable de luz blanca que todo lo consumía. El Inmaterium, los asteroides, los trozos de planetas que flotaban en la disformidad e incluso varios planetas del Mechanicus oscuro, junto con sus fortificaciones defensivas y sus estrellas, todo desapareció, como si lo hubieran borrado de la realidad con un borrador gigante. El vacío negro fue inmediatamente reemplazado por el Immaterium, apresurándose a llenar el espacio recién liberado, pero a pocos les importó eso. En este momento, las miradas de miles de millones y billones de zarcillos fauces ojos estaban fijas en los tres dioses del caos que los habían atacado. Y lo único que vieron los dioses oscuros fue, hambre. Infinita e implacable. La misma hambre que una vez sepultó a la raza de los Ctan. Y a lo largo de millones de años, no se ha debilitado en lo más mínimo. El ojo se ha activado. La flota del caos está en movimiento. El mensaje se extendió instantáneamente por toda la flota imperial. Naves grandes y pequeñas, barcazas de marines espaciales y galeones de comerciantes libres, transportes hinchados y ágiles cachas, todos ellos apuntaron sus armas hacia el ojo, listos para destruir cualquier cosa que el caos se atreviera a lanzarles a la señal. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía qué había planeado Caos esta vez, pero una cosa era absolutamente segura. No sería fácil. El ojo del terror se estremeció una última vez, y de él se derramó, el corazón inhumano y superduradero de Stas dio un vuelco. Flotando caóticamente en el vacío del espacio se encontraba la majestuosa y aterradora fortaleza de Piedra Negra, una de las fortalezas espaciales más poderosas de toda la galaxia. O mejor dicho, solo la mitad flotaba, pues toda la parte trasera de la fortaleza simplemente había desaparecido. Los pasillos, salas y salas de máquinas de la estructura espacial, llenos de chispas y llamas, eran claramente visibles, como si alguien hubiera cortado cuidadosamente un pastel en dos y luego hubiera extraviado la otra mitad. Toda la flota imperial mantuvo un respetuoso silencio, examinando cuidadosamente una de las amenazas más peligrosas para el imperio, ahora incapaz siquiera de estabilizarse en el espacio. Todos los almirantes y primarcas se esforzaban por descubrir qué truco tenían los herejes bajo la manga, pero no se les ocurría nada. Y la pausa se estaba volviendo realmente incómoda. La fortaleza giratoria giró 180 grados y ahora se enfrentaba a la flota imperial con su lado completamente indefenso. 1. Abaddon escupió la sangre acumulada en su boca y, tambaleándose, logró ponerse de pie. Sus brazos estaban tan dañados que no tenían reparación. Por pura casualidad, dos vigas caídas prácticamente le habían cercenado las extremidades a la altura de los hombros. A donde quiera que miraba, solo veía cadáveres.
Todos los que aún podían controlar la fortaleza estaban muertos. Y como burlándose de él, entre los cientos de pantallas destruidas, una sola pantalla aún brillaba, mostrando en todo su esplendor los cientos de miles de naves de sus enemigos, erizadas de armas. Fue en ese mismo momento cuando la flota abrió fuego. Abaddon tuvo 5 segundos completos para respirar profundamente y gritar a todo pulmón, levantando la cabeza hacia el techo. Maldito seas, San Estanislao. Y entonces millones de rayos de energía, torpedos, proyectiles y bombas lo golpearon directamente. Stas esperó hasta el final, esperando algo, mientras toda la flota imperial bombardeaba la mitad de la fortaleza de Piedra Negra con Abaddon el saqueador atrapado dentro. Incluso cuando la fortaleza quedó reducida a polvo, Ordinsef todavía miraba con esperanza el ojo del terror. Sin embargo, el rayo negro que provenía de Cadia comenzó a cerrarlo gradualmente. El ojo se hizo cada vez más pequeño. Y Caos no hizo nada. Solo cuando el ojo finalmente se encogió y la vieja y familiar negrura del espacio apareció en lugar de la herida en la realidad, Stanislav finalmente se dio cuenta de que había perdido. Ya no tenía ninguna posibilidad de abandonar el universo de Waramer. Los oficiales, aún sin creer del todo en la realidad de lo que estaba sucediendo, y luego los miembros comunes de la tripulación, comenzaron a vitorear con cautela, pero cada vez más fuerte, con alegría. Hombres adultos, curtidos con canas, aristócratas y pobres, todos lloraban y se abrazaban, incapaces de expresar el alivio que los embargaba. En ese momento, no había división social ni estatus. Solo había una humanidad unida, regocijándose por la victoria sobre su antiguo y eterno enemigo. La feliz locura se apoderó de la flota con tanta fuerza que si hubieran sido atacados en ese mismo segundo, nadie habría podido hacer nada. Incluso dentro de la flota Eldar aliada, prevalecía una atmósfera de felicidad y amor por el mundo. Aún más inesperada fue la extraña reacción de todos los psíquicos, humanos o Eldars. Paralizados, todos giraron en una dirección que solo ellos conocían y guardaron un silencio inquietante. ¿Qué está pasando? ¿Un ataque? ¿Caos? Preguntó Roboute al bibliotecario de los ultramarines que estaba a su lado. No, el rostro endurecido y lleno de cicatrices del marine espacial se iluminó con una sonrisa genuina. No, todos lo sentimos, el emperador, el dios emperador acaba de ascender del trono dorado. El dios emperador ha regresado. No había palabras para transmitir los sentimientos que experimentaron las personas al recibir esta noticia. Liberado de la debilitante presión de los dioses oscuros, después de 10.000 años, el emperador de la humanidad finalmente se había levantado de su trono. Cualquiera que hubiera sido el futuro de la galaxia a ese momento, ese día había cambiado irrevocablemente. Pensamientos de los creadores. Bofetada de Kodf suscriptores de pago de Patreon, mi Patreon patreon.com/Kodfslape. James Fleming, ciudadano de la República Felina. Milenarie, ciudadana de la República Felina. Isayaman 123, ciudadano de la República Felina. Nathan, ciudadano de la República Felina. Traducido por Kodfslape. Comentario. 4 comentarios. Votar Chapter 37. Epílogues. El regreso del dios emperador fue un evento que ninguna fuerza en la galaxia podía ignorar. Millones de psíquicos en todo el imperio y más allá fueron llevados al borde de la locura, esforzándose por transmitir la noticia lo más rápido y con la mayor precisión posible. Aunque, en verdad, ya todos entendían que algo monumental había sucedido, pues la estrella guía de toda la humanidad, el Astronomicon, había cambiado su esencia. No, todavía brillaba, pero su luz había cambiado sutilmente de tono, volviéndose menos y marchita. La razón de este cambio fue que ya no era tan necesario el sacrificio masivo de psíquicos para sostener el trono dorado. Como en los viejos tiempos, el emperador podía ahora gestionar esta tarea por sí solo. Y tenía poder de sobra para hacerlo. Los custodios que se encontraban cerca del trono dorado tuvieron que evacuar cuando una ola de energía pura destruyó una parte importante del palacio y estalló hacia arriba en un enorme rayo dorado de un poder sin precedentes. 10.000 años de oraciones y fe de todo el imperio no habían sido en vano. El emperador tuvo que esforzarse considerablemente para asegurar que cualquier ser vivo pudiera existir en su presencia. E incluso entonces, no se habló de que cambiara de forma como lo hizo en la antigüedad. Incluso con filtros especiales, era doloroso mirar al emperador. La luz emanaba de sus ojos, de las grietas de su cuerpo y de su boca. Afortunadamente, con cada día que pasaba, se hizo evidente que el anatema estaba dominando gradualmente su nuevo poder. Si el imperio alguna vez tuvo al psíquico más poderoso y antiguo, ahora contaba con un dios verdadero, aunque relativamente joven. ¿Por qué relativamente joven?
A pesar de su singular naturaleza antidemoníaca y 10.000 años de apoyo, el emperador seguía siendo un dios joven comparado con los dioses del caos. Estos últimos habían crecido a lo largo de millones de años, aunque uno de ellos había emergido por completo hacía relativamente poco tiempo. Nota del autor. Queja sobre la nueva edición. En la antigua tradición, los dioses del caos supuestamente no eran más jóvenes que el emperador. Uno, sin embargo, aunque el emperador era joven, tenía una ventaja significativa sobre todos los demás dioses. En realidad tenía un cuerpo completamente legítimo y nativo. Uno, en otras palabras, a diferencia de los demás dioses, el emperador contaba con un ancla en la realidad incomparablemente más fiable que cualquier cosa que los demás dioses pudieran concebir. Era como si una lucha entre oponentes tuviera que librarse bajo el agua, y solo el emperador tenía branquias. Era difícil subestimar semejante carta de triunfo, y el emperador tenía la intención de aprovecharla al máximo. Tan pronto como el maestro de la humanidad recuperó cierta compostura y dominó más o menos su poder, comenzó a restaurar el orden en el imperio. Los señores de Terra, que habían tomado demasiado poder, los Mechanicus que habían olvidado sus obligaciones, los ultramarines que manipulaban libremente los tratados y, por supuesto, la eclesiarquía, todos ellos de repente se dieron cuenta de que ya no eran los niños más grandes del arenero. Quizás algunos de ellos habían albergado planes para sentar de nuevo al emperador en el trono, pero era bastante difícil competir con una deidad que caminaba libremente por Terra, que ni siquiera necesitaba esforzarse para extraer y analizar el conocimiento de las mentes de decenas de miles de seguidores. Las legiones de marines espaciales, que habían jurado lealtad una vez más, estaban exultantes por el regreso de su creador. Los ángeles del emperador atesoraban recuerdos de los buenos tiempos y, como se vio, tenían toda la razón. Después de una larga conversación con Belisarius Caul, quien había solicitado una audiencia, el emperador expresó su deseo de comenzar a crear legiones primaris separadas. Versiones más fuertes y mejoradas de los marines espaciales. Y sí, su segundo decreto fue la restauración parcial de las legiones de marines espaciales. A pesar del nuevo respiro, el imperio de la humanidad no se encontraba en su mejor momento, por lo que aún no podía albergar el mismo número de legiones que en su apogeo. Sin embargo, el emperador estaba decidido a cambiar eso. También se realizó un cambio importante en la estructura de las legiones. El emperador había aprendido de los errores del pasado y añadió varias medidas de seguridad en caso de traición. Ya no habría puntos débiles como los primarcas. Aunque él tampoco se había olvidado de ellos. Cada uno de ellos, como antes, recibió tareas especiales y complejas para expandir y fortalecer el imperio, pero ahora sus acciones eran vigiladas de cerca, una condición que aceptaron sin quejarse. El destino de los primarcas merece una mención especial. Roboute Guilliman, quien había tomado brevemente las riendas del imperio, devolvió con gusto el control a su padre. A pesar de su pasión por la política, Roboute era plenamente consciente de sus limitaciones y comprendía la precaria situación del imperio. El emperador retornado no perdió tiempo en reintegrar los mundos de ultramar al imperio, aboliendo numerosas exenciones y la falta de diezmos imperiales. A partir de ese día, ultramar viviría como el resto del imperio, sin ningún trato especial. Haga Taikan enfrentó pocas preguntas y felizmente abandonó Terra para regresar a su elemento. Conducir sus motos voladoras y conquistar nuevos mundos para el imperio. El destino de Fulgrim fue mucho más inusual. El emperador lo nombró, entre otras cosas, inspector con autoridad especial sobre la aristocracia y todos los asuntos relacionados. Al parecer, al emperador no le agradaba la teoría de que los peores enemigos del imperio fueran sus propios gobernadores planetarios. Claro que Fulgrim seguía siendo visto con recelo, pero el perdón personal del emperador valía su peso en oro. Además, Fulgrim poseía un instinto casi animal para la herejía y el caos, que a veces incluso superaba a los inquisidores. Uno como el emperador había insinuado una vez, efectivamente había resucitado a Ferrus Manus. Al igual que Hagatai, fue enviado a las fronteras del imperio para restablecer el orden. También tuvo una reunión con Fulgrim, que terminó con un rostro ensangrentado y muchas palabras duras. Sin embargo, el conflicto no se intensificó, y los primarcas tomaron caminos separados. Tenían tareas muy diferentes. El destino de los 3 primarcas leales restantes fue aún más interesante. El emperador encontró personalmente a Lionel Johnson y lo trajo a Terra para su tratamiento final. Así, el imperio obtuvo otro líder militar hábil y experimentado. Mientras tanto, otros 2 primarcas regresaron. Leman Rus y Corvus Corax.
Cabe destacar que ambos, al igual que Hagatai, habían abandonado el imperio en sus momentos más oscuros y no habían regresado en 10.000 años. Ambos justificaron su desaparición alegando que serían más útiles cazando primarcas traidores en la disformidad. Y esto podría haber tenido sentido si hubieran matado a alguien. Pero después de 10.000 años, ni siquiera habían logrado ese objetivo. Y ahora, con la muerte de todos los traidores de la 13ª Cruzada Negra, se vieron obligados a regresar. No hace falta decir que el emperador no quedó impresionado por sus excusas. Su destino no era muy conocido, pero no se habló de su regreso al mando. Le Man Rus se convirtió en instructor de los jóvenes lobos en Fenris. Aunque seguía siendo consultado, fue despojado de su verdadero poder. A Corvus le fue un poco mejor. Lo pusieron al mando de una unidad especial encargada de cazar a los enemigos más peligrosos del imperio. Y, milagrosamente, ya no tuvo que pasar 10.000 años intentando matarlos. La participación de los Eldar en el asalto a Comorrag y la batalla, aunque finalmente evitada, con las fuerzas del caos fue debidamente registrada. Además, era difícil interferir en una alianza respaldada por dioses reales. El emperador e Isa dominaban el control de sus seguidores, por lo que los Eldar y los humanos gradualmente aprendieron a coexistir en la misma galaxia sin intentar matarse entre sí a la menor oportunidad. Por supuesto, no todos estaban de acuerdo con este extraño enfoque, pero poco a poco se iban logrando avances. El Drag Ultran, el vidente más antiguo y poderoso del mundo astronave Ultue, no solo no se oponía a la paz con la humanidad, sino que incluso reanudó sus conversaciones amistosas con el emperador. Sin embargo, la mejor relación era sin duda con Isa. Zegorachi, sobre todo, y Nead mantenían las distancias y no estaban especialmente dispuestos a dialogar. Aunque, para ser justos, tampoco buscaban el conflicto. Los necrones despertados, gracias a sus tecnologías temporales y predictivas, evaluaron lo sucedido en su galaxia durante los últimos años. Obviamente, rápidamente se dieron cuenta de quién era el principal culpable a estos sucesos. Las lamentaciones de Tracin, profundamente afectado por la reducción de su colección, no mejoraron la situación. Después de analizar y evaluar los riesgos de una mayor confrontación con el Imperio y el San Stanislav viviente, los necrones decidieron sabiamente reanudar su sueño interrumpido por otro par de millones de años, confirmando así su estatus como la segunda raza más sabia de la galaxia, después de los orcos. Gazkul Magurut Traka, junto con los orcos más experimentados y hábiles, finalmente completó su flota intergaláctica y, aprovechando un hueco en los enjambres tiránidos, desapareció en las profundidades del espacio, demostrando una vez más el estatus de los orcos como la raza más inteligente de la galaxia. Uno solo Gork y Mork sabían a dónde los llevarían sus inestables motores intergalácticos, pero volvamos a Waramer. O mejor dicho, a los dioses del caos restantes. La llegada del forastero al Inmaterium fue una catástrofe sin precedentes en la galaxia. Acostumbrados a la impunidad total durante millones de años, los dioses oscuros no estaban en absoluto preparados para enfrentarse a un oponente que no solo era su igual, sino que incluso los superaba. Korne, que intentó luchar solo contra Tsaranoga, fue golpeado, humillado y obligado a huir para evitar ser completamente aniquilado. Después de esto, los tres dioses oscuros se vieron obligados a trabajar juntos, pero lo único que lograron fue mantener a raya al forastero. La presencia de estrellas y energía similar en la disformidad se convirtió en un excelente sustituto para el forastero, por lo que no tenía intención de abandonar el Immaterium en el corto plazo. También cabe destacar la extraña amistad entre el loco forastero y el demonio blanco y negro, cuya existencia enfureció a los demás dioses hasta el infinito. La ausencia del ojo del terror como principal brecha en la disformidad, la preocupación de los dioses del caos y la muerte de los primarcas traidores llevaron a una reducción significativa de los interminables ataques al imperio. Si a esto le sumamos la disminución de los ataques de los orcos, Tau y tiránidos, quedó claro que el imperio, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a recuperar y restaurar lo que había perdido durante su declive. Pero sería un error pensar que la amenaza había pasado. El emperador sabía perfectamente que las tormentas de la disformidad que azotaban las fronteras del imperio no eran eternas, y una vez que amainaran, los tiránidos estarían allí con toda su fuerza. Peor aún, incluso datos fragmentados bastaban para comprender que las flotas tiránidas que habían visto hasta entonces eran solo la vanguardia del verdadero enjambre. Esto significaba que la humanidad algún día tendría que enfrentarse a un enemigo para quien devorar galaxias era algo rutinario.
Pero para entonces, el emperador estaba decidido a elevar a la humanidad a tales alturas que cualquier invasor lo pensaría 2 veces antes de arriesgarse a un ataque. Ahriman, tras la muerte de Zench, finalmente logró acceder al conocimiento necesario para restaurar su legión, y así lo hizo. Después de todo, no todos los hechiceros habían decidido unirse a la cruzada. Sin embargo, los marines de la rúbrica, recién atados a la carne, no apreciaron los esfuerzos de Ahriman, pues recordaban vívidamente 10.000 años de esclavitud a manos de sus hermanos mayores. Inmediatamente organizaron una masacre a la antigua usanza contra sus amos. Incluso en la muerte, Zench había superado una vez más a su seguidor barra enemigo. Sin embargo, Ahriman sobrevivió una vez más a esta caridad y huyó apresuradamente. No se sabe qué planeaba hacer a continuación, pero es posible que tuviera la intención de ayudar a alguien más nuevamente. 2. El ataúd que contenía al antiguo gobernante desconocido de Terra, anterior a la era de los conflictos, fue enviado a Marte. Allí, los tecnosacerdotes lograron lo imposible. Usaron complejos implantes para restaurar el cuerpo de Lenin y revivirlo. 2. Sí, ahora Vladimir Ilich tenía un aumento mecánico de color rojo sangre en lugar de un ojo, y su cuerpo estaba compuesto en un 83% de acero, pero estaba lejos de desanimarse. Al despertar en un mundo completamente nuevo, absorbió con entusiasmo el conocimiento del Mechanicus y compartió apasionadamente las ideas del pasado distante con los atentos tecnosacerdotes. Se rumorea que, tras un par de décadas, comenzaron extraños cambios políticos en Marte. Y, como dicen, las túnicas del Mechanicus no fueron las únicas que se tiñeron de rojo. La historia también recordó el destino de un cierto guardia imperial pelirrojo que, por algún milagro, terminó en las galerías de Solemnace. Tras llegar a Comorrag, el guardia desapareció repentinamente, y si alguien hubiera estado interesado en rastrear su camino, se habría sorprendido de encontrarlo en el planeta Karst 6, en el sector Sylvanus, subsector Sylvanus, en compañía de la bella coronel Calypso Gujov. Ambos estaban bebiendo alegremente amasec de alta calidad y claramente disfrutaban de la compañía del otro. También debemos mencionar el destino de los compañeros más cercanos del santo más famoso de la galaxia. Cada uno de sus amigos más cercanos recibió una gran cantidad de recompensas y entró en los libros de texto de historia de innumerables planetas. Gracias a esto, muchos jóvenes trabajadores de la colmena soñaban con seguir los pasos de Walter Fischer, antaño una escoria común de la colmena, ahora uno de los generales más exitosos del imperio. Decio Númenor tomó un camino diferente. No había olvidado cómo lo había tratado su superior. Así que, llegado el momento, supo exactamente qué preguntarle al emperador durante su audiencia como el aliado más cercano del santo. Así, solo unos años más tarde, Franois Verdun fue destituido de su puesto de gobernador planetario y destinado a dedicarse de por vida a limpiar el estiércol de Grox, tal como había prometido una vez en una carta de Decius. Tras la dimisión del exgobernador, el propio Decio asumió el cargo, para su gran deleite. Se rumorea que encuentra tiempo para visitar a su ex jefe una vez al mes y verlo trabajar duro. Constantino también dejó su huella en la historia. Aunque el emperador no abolió inmediatamente la eclesiarquía a su regreso, pronto se hizo evidente que los seguidores de la iglesia no solo perderían el poder que antaño tenían, sino que seguirían perdiéndolo. Sería un proceso gradual y sin prisas, pero inevitable. Al darse cuenta de esto, Constantin decidió convertirse en cronista. Tras pasar un tiempo con un cogitador, Constantin escribió un libro fascinante sobre sus aventuras con el santo viviente. Aprovechando su reputación como fiel compañero de Ordinsev, logró convertirla en uno de los libros más vendidos del imperio. Más tarde, incluso fundó la escuela de San Estanislao, donde comenzó a enseñar una rama de la literatura conocida como publicismo. Considerando todo lo anterior, uno no puede sino maravillarse ante la lluvia de recompensas que cayó sobre el principal culpable a estos sucesos. Aquel cuya mera existencia reescribió por completo la historia, obligando al universo de Waramer a tomar un rumbo completamente diferente. El regreso de San Stanislav a Terra merece un libro aparte. La fuerza de su personalidad, si bien no alcanzaba a la del emperador, lo hizo solo por poco. Y después de que el emperador declaró a Stas su mejor y más cercano amigo frente a todos, las élites del imperio entraron en un frenesí. Sin embargo, si los que estaban en el poder pensaban que podían explotar la influencia de una figura tan poderosa, estaban muy equivocados. Incapaz de sobrellevar el golpe final del destino, Stas se sumió en la tristeza. Ordinsev tuvo que aceptar que jamás abandonaría Waramer.
2. Por esta razón se vio obligado a vivir en su propio sistema estelar desarrollado, no lejos de Terra, regalo que le había regalado personalmente su amigo, el emperador. 1. También tenía que levantarse cada día en su gigantesco y opulento palacio en el planeta capital y obligarse a prestar atención a su vasto y diverso harén de las mujeres más hermosas. 1. La vida no siempre te dio todo lo que querías. A veces, simplemente tenías que aceptarlo y seguir adelante a pesar de todo. El fin. Epílogos que pueden o no existir. Epílogo 1. La antigua Sarah Kerrigan, ahora reina de espadas, se quedó boquiabierta, como si no fuera una reina, al ver cómo un torrente interminable de asteroides caía sobre los planetas conquistados por el enjambre. En su interior se escondía una nueva raza, hasta entonces desconocida. La reina de espadas no sabía por qué, pero de repente sintió un escalofrío recorrer su columna. La imagen de los alienígenas de piel verde, sonriendo abiertamente y luchando brutalmente, gritando frases incomprensibles como no más humanos calvos y dorados. Uaak. Insinuaba que las cosas estaban a punto de complicarse. 3. Pronto, el universo de StarCraft se convertiría en un lugar muy animado para todos los involucrados. 2. Epílogo 2. Sentado en una amplia mesa adornada con oro, Stas Ordinsek no pudo evitar pensar que la vida no era tan mala después de todo. Después de todo, todas las principales amenazas para la humanidad habían sido eliminadas de alguna manera. Los tiránidos aún estaban lejos, el caos estaba preocupado y los Eldars oscuros estaban casi aniquilados. El propio Stas tenía su propio sistema estelar personal, una flota de batalla para defensa y todo lo que pudiera soñar. ¿Qué más podía pedir? Su mejor amigo era el emperador del imperio de la humanidad. Entonces quizás vivir en Waramer no era tan malo. Quizás se había equivocado. Tras un momento de vacilación, Stas sonrió tímidamente, admitiendo que efectivamente era así. La vida era hermosa. En ese preciso instante, una aceituna que se había tragado se le atascó en la garganta. Stas intentó escupirla, pero la siniestra aceituna le obstruyó por completo las vías respiratorias. 5. Los sirvientes y guardias que intentaban entrar en la habitación no pudieron entrar debido a una cerradura de puerta que funcionaba mal. Cuando finalmente entraron, el cuerpo del santo había sido destruido irremediablemente en un incendio causado por un cableado defectuoso y un sistema de extinción de incendios fallido. 1. Fue un día triste para todo el imperio. Epílogo 3. Stas se sentía bien. Flotaba en gravedad cero, envuelto en una manta cálida, plácidamente dormido. Pero algo lo molestaba. Un pitido molesto se negaba a desaparecer, por mucho que Stas intentara ignorarlo. Poco a poco, el pitido, junto con una pesadez en el pecho, fue aumentando hasta que el sonido se transformó en claras palabras femeninas. Comandante Shepard, simplemente no entiendo cómo está construida esta criatura. Su biología es absurda. Tomemos como ejemplo las alas, intrigada por su inesperado descubrimiento, que encontraron directamente en Eden Prime. Hannah Shepard, asintiendo a las palabras de Chakwas, cometió el fatal error de inclinarse sobre el cuerpo de un hermoso, aunque calvo, hombre alado. Por eso, cuando el cadáver cobró vida de repente y le escupió una aceituna en la cara, no tuvo forma de esquivar el brutal proyectil. No. El poderoso grito de San Stanislav hizo temblar la Normandía, y la luz dorada cegó a todos en la enfermería de Chakwas. Vete al infierno, Mass Effect. Ahora sí que es el fin. 6. Nota del traductor. Chicos, esta es mi primera traducción completa y me alegra que la hayan leído y apoyado. También quiero contarles que estoy recaudando $60 para la reparación de laptops. Además, seguiré buscando buenos fanfics para traducir. Patreon.com/Codslape